La localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, en el norte de la isla, se viste hoy de fiesta. Ya está todo preparado para que se celebre el embarque de la Virgen del Carmen. Eso será esta tarde, pero a lo largo del día tendrán lugar multitud de actos para festejarlo. Hoy allí amanece con cielo cubierto y 21 grados de temperatura, y hay personas esperando en primera fila para ser testigos directos de todo lo que allí ocurra. Y enseguida nos iremos en directo nuevamente hasta allí. Muy buenos días, Canarias. Hablamos de otro asunto porque 2 personas que viajaban en una patera hacia las islas continúan desaparecidas. Son parte de quienes ayer se encontraban rumbo al archipiélago. 213 personas fueron rescatadas a bordo de 4 pateras, 3 de las cuales fueron trasladadas a Gran Canaria, a Lanzarote y a Fuerteventura. La noticia política del día está hoy en el Congreso de los Diputados. Arranca el debate del Estado de la Nación, donde está previsto que Pedro Sánchez anuncie nuevas medidas económicas. A partir de las 11 horas canaria, el presidente se subirá por primera vez en este pleno a la tribuna de oradores. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la sesión, pero no podrá intervenir por no ser diputado. Aquí, en el Parlamento de Canarias, también hay sesión plenaria y Consejo de Gobierno extraordinario. El Ejecutivo fijará su postura sobre la petición de la mayoría de los grupos para que se reforme de manera parcial el régimen económico y fiscal. La Comisión de Salud Pública estudiará hoy a partir de cuándo se administrará la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID, que ya ha recomendado la Agencia Europea del Medicamento. Es posible que se adelante más de lo previsto para evitar el impacto en los hospitales. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Como no estamos poniendo cuidados, medidas, pues vamos a tener probablemente muchos problemas asistenciales. Mientras dejemos al virus circular a altos niveles, tendremos problemas. Los expertos en materia turística de Exceltur prevén unas semanas complicadas en los aeropuertos europeos, debido sobre todo a la falta de personal y al incremento de los viajes. Los trámites se ralentizan y las maletas se acumulan en varios aeródromos, de momento sin afectar de manera importante a las islas. Hablaremos con el vicepresidente de Exceltur. Y también trataremos sobre los accidentes en el mar, porque el mes de junio fue el segundo en el que más personas murieron ahogadas en nuestro país de los últimos 8 años, la mayoría en las playas y a veces por imprudencias. Les contaremos cómo prevenir. En La Palma, Visocan ha adquirido un nuevo grupo de viviendas que irán destinadas a los afectados por la erupción. Serán 40 casas en Breña Baja que se unen a las 85 que se instalarán como casas modulares en los llanos de Aridane. El presidente de Canarias ha visitado la parcela en la que se van a ubicar. Carmina Lorenzo, sala del 112, muy buenos días. ¿Tenemos algo destacable hasta ahora? Hola, buenos días. Durante la noche los servicios de emergencia asistieron a 3 heridos de diversa consideración, uno de ellos de carácter grave, en una colisión de 2 coches que tuvo lugar en la calle Hilario, en Granadilla de Abona. Asimismo, también se asistía a un varón herido de carácter moderado al ser atropellado por un vehículo en la TF1, sentido sur, en el municipio de Adeje. En este incidente, el Servicio de Urgencias Canario asistía además a otras 3 personas que viajaban en el vehículo que provocó el atropello. También durante la noche, los servicios de emergencia asistieron en el muelle de la Cebolla, en la isla de Lanzarote, a 46 migrantes que viajaban en una embarcación que fue interceptada por Salvamento Marítimo. Afortunadamente todos ellos se encontraban en buen estado general, por lo que no se tuvo que realizar ningún traslado a un centro sanitario. Muchas gracias, Carmina, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Tomen papel y boli para ver si han sido premiados, si han sido agraciados en los sorteos de este lunes. Ahí tienen el de la 11, es el 36.526. Y en la Bonoloto, la combinación es esa que van a ver en unos instantes, la que está formada, a ver si la podemos ver. Esta es la de la 11, ahí tienen la combinación de la Bonoloto, el 2, 5, 20, 24, 31, 49, complementario 37 y reintegro el 0. En deportes se acabaron las vacaciones para nuestros principales equipos de fútbol. José Antonio, ya han vuelto a entrenar. Y como suele ser, primeros días de mucho trabajo. Buenos días, Canarias. La Unión Deportiva comenzó ayer y afronta unos primeros días de trabajo con 9 sesiones, 9 hasta el sábado, para olvidar rápido el ocioso verano. Sydney y Marc Cardona son las principales novedades de momento y muchos canteranos buscan ganarse un sitio. Por su parte, la plantilla del Tenerife, ahí la tienen, comienza este martes las pruebas médicas que continúan mañana y ya el jueves será el primer entrenamiento.
Con la portera gran canaria Misa Rodríguez, esta noche a las 8 vuelve a jugar España en el Europeo de Fútbol Femenino. Será su segundo partido y se enfrentan en Bradford, en Londres, a la selección de Alemania, la que más veces ha ganado este torneo y a la que nunca ha conseguido ganar España. Y como no, volveremos a palpar cómo marcha el Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo en Gran Canaria, protagonismo de las riders isleñas en este esperado retorno del evento, no solo para deportistas, sino también para aficionados y comerciantes. Así viene nuestra portada, nuestros titulares. Comenzamos ya. Buenos días, Canarias. Otra imagen que nos llega en directo en esta mañana de martes es la de la playa de las Canteras desde el polígono industrial de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria. El calor ha empezado a remitir, aunque sigue amaneciendo con nubes, algo de viento y unos 21 grados de temperatura. Vamos ahora a repasar las portadas, los periódicos, a ver qué asuntos llevan en primera los diarios principales de Canarias y de tirada nacional. Comenzamos por el diario de Avisos, que hace referencia a esa cuarta dosis de la vacuna. Europa pide acelerar una cuarta dosis para los mayores de 60, con el objetivo de evitar un mayor impacto en los hospitales. Además, también se refieren al Puerto de la Cruz, que hoy celebra la embarcación del Carmen. En El Día titulan a 4 columnas: peligra el título de Patrimonio de la Humanidad de La Laguna, y como órgano asesor de la UNESCO alerta de 2 intervenciones urbanísticas que violan el compromiso de protección suscrito. En la imagen estamos viendo el Campus África, que se celebra en la Universidad de La Laguna y que ayer organizaba la primera de sus jornadas hasta el 29 de julio, en la que participarán unos 57 becarios del continente vecino. En la provincia de Las Palmas vamos a repasar los titulares que destacan el Canarias 7 y la provincia. En este caso el Canarias 7 dice: la seguridad preocupa más a los alcaldes que el retraso de la obra El Risco-Agaete, esa obra que ya se prolonga, y dice: el Foro Roque Aldeano no descarta llevar a la Fiscalía las anomalías en el hormigón usado en los revestimientos, que ha dado algunos problemas en los últimos días. En la imagen estamos viendo la visita de ayer del presunto asesino del abogado en Gran Canaria. Antonio salió ayer de prisión en Gran Canaria para la reconstrucción del crimen del abogado Juan Betancor, un suceso acaecido en el mes de mayo. En la provincia, dice, solo 4.747 canarios solicitan el cheque contra la inflación. Ya saben que la semana pasada se comenzó a tramitar, se podía empezar a solicitar ese cheque de 200 euros para las rentas más bajas del archipiélago y también de todo el país. Y en la imagen, esa noticia que nos contaba José Antonio hace unos instantes: el primer entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, dice, arranca la temporada con calor. A nivel nacional, el diario El Mundo lleva en su primera: la crisis desborda a Sánchez y le obliga a anunciar más medidas. Se prevé que hoy, en ese debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez haga públicas nuevas medidas de índole económica. En la imagen estamos viendo a un grupo de migrantes que salen de la localidad francesa de Gravelines con el objetivo de alcanzar la costa británica, y dice en titular: Reino Unido no consigue detener las pateras. En El País, también noticia para ese debate del Estado de la Nación, un titular que dice: Sánchez planteará nuevas medidas de protección social para clases medias. Y en la imagen, esa ola de calor, la segunda que vive la península y que está haciendo muy complicada el día a día de los ciudadanos en muchas comunidades autónomas. En el ABC, dice el titular: Gobierno y PP rompen la negociación del Consejo General del Poder Judicial la víspera del debate del Estado de la Nación. Será un asunto que también marcará el pleno que arranca hoy en el Congreso de los Diputados. Y en la imagen, pánico en Alemania
por el parón del mayor gasoducto de Europa. Se teme en determinados países europeos que el corte del suministro al gas complique mucho las cosas durante el invierno por tener dificultades para acceder a la calefacción. En el vistazo que echamos a la prensa, a la actualidad, con un punto de vista más satírico, hoy elegimos la viñeta de Flavita Banana del País, en la que una señora entra a la consulta del médico y dice: hola doctor, tengo un terrible dolor de muelas, y él le dice: obesidad. Dice: stop gordofobia. Y es que muchas personas que padecen exceso de peso se quejan de que en la consulta del médico habitualmente todo lo relacionan con sus problemas de obesidad o de sobrepeso, y es esa crítica que hace hoy El País. Vamos a ver cómo viene también la previsión del tiempo. Aquí ya ha empezado a refrescar, en contraposición con lo que sucede en la península, Vicky, que además habrá durante toda la semana temperaturas de más de 40 grados. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, en la península van a seguir con su segunda ola de calor. La primera ola de calor del archipiélago este verano ya se puede dar por finalizada. De hecho, las condiciones meteorológicas cambiaban de forma importante ayer por la tarde y ya hoy hemos recuperado una normalidad habitual del mes de julio en las islas. En la imagen de satélite no se aprecia bien, pero hay nubosidad baja anclada en la cara norte del archipiélago. Las temperaturas a esta hora no tienen nada que ver con las de días anteriores. Se ha notado el fresco en muchas zonas de las islas. Hay puntos donde el termómetro marca ahora menos de 10 grados, por ejemplo, que la jornada de ayer. Y bueno, hoy vamos a tener un día tranquilo, normal de verano, con la panza de burro presente, al menos al norte de Gran Canaria, en el norte de Tenerife y de La Gomera, en zonas del norte y este de la isla de La Palma, en puntos del norte, especialmente en el extremo nordeste de la isla del Hierro. Hay bastantes nubes hasta ahora en la costa oeste de Fuerteventura, también por el norte y oeste de Lanzarote y de La Graciosa. Ahí sí que esperamos que parte de esas nubes den paso al sol en horas de mediodía, también durante parte de la tarde, y después reaparezcan. En la cara norte de las islas de mayor relieve va a ser un poquito más difícil ver el sol a lo largo del día de hoy. Casi toda la nubosidad se sitúa por debajo de los 1000 metros de altitud, no va a tener consecuencia. En las zonas altas, en las cumbres por el sur, tiempo soleado. Temperatura máxima hoy que se quedará en torno a unos 30, quizás 32 grados todavía hoy en la isla de Gran Canaria, pero ya estamos hablando de valores normales para estar casi a mediados del mes de julio en las islas. El viento es de componente norte, soplará moderado en la mayor parte del archipiélago. Tendremos mucho menos viento que anoche durante la pasada madrugada. Ya la masa de aire cálida se ha alejado de nosotros y eso significa tiempo más estable y menos viento. Y en cuanto al estado del mar, pues también esperamos menos viento hoy en alta mar entre las islas, en muchas zonas costeras del sureste y noroeste del archipiélago. Las olas más grandes se quedarán rondando el 1,5 metros de altura y llegarán a algunas zonas de costa, principalmente del norte, también algunas del este y sureste de nuestras islas. De cara a la jornada de mañana, en principio veremos amanecer donde las nubes lo permitan, en torno a las 7 y 14 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía la disfrutarán en el oeste del Hierro después de las 9 y 5 minutos de la tarde-noche. Y bueno, vamos a tener otra jornada tranquila, otra vez con presencia de nubes de tipo bajo, con la panza de burro anclada a la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con ambiente soleado en zonas altas y por el sur. Veremos nubes otra vez por la mañana y al final de la jornada en el litoral oeste de la isla de Fuerteventura, en el norte y oeste de Lanzarote, también en la isla de La Graciosa. Las temperaturas mañana sin grandes cambios, muy parecidas a las de hoy, algunas máximas en torno a 30, puntualmente 31 o 32 grados, esos son valores normales y esas temperaturas se registrarán en zonas de medianías del sur de Gran Canaria y en las zonas de costa. El viento de nuevo mañana va a ser de componente norte, menos intenso que en el día de hoy, soplará moderado, pero la velocidad media en principio estará entre los 20 y los 30 kilómetros por hora. Habrá algunos intervalos puntualmente más fuertes en zonas costeras del este y del oeste de las islas, principalmente las de mayor relieve, pero va a haber muchísimo menos viento que las últimas jornadas. La ausencia de viento puede favorecer que se vea alguna nube, por ejemplo, en el oeste de la isla de Tenerife o por el oeste de la isla de La Palma a mediodía, primera hora de la tarde, pero poco importante. Y en cuanto al estado del mar, tampoco mañana esperamos cambios significativos. Acompañarán la mayor parte del archipiélago. Además, hay que pensar que tendremos mareas vivas asociadas a luna llena, es decir, las mareas serán un poco más grandes, habrá algo más de corriente, pero las olas en principio no superarán el 1,5 metros de altura. Se estabilizan las condiciones meteorológicas, al menos de momento, con las nubes bajas del alisio a una cota inferior en general a los 1000 metros de altitud, quizás puedan situarse un poquito más alto en la isla de La Palma. Y bueno, el que le guste un poco más el calor, otra vez de cara al fin de semana, esperamos que vayan aumentando un poco las temperaturas, sobre todo el fin de semana, pero no tendrán nada que ver esas temperaturas con las
que hemos tenido el pasado fin de semana o en la jornada de ayer. Y nos vamos a despedir con una imagen característica de cuando entra el alisio, cuando entra la nubosidad baja a muchas zonas de las islas. Ayer a primera hora la mayor parte de las nubes estaban por debajo de los 400 metros de altitud, muchas desaparecieron, reaparecieron a media tarde y bueno, fueron ganando terreno. Estamos viendo una imagen de esa nubosidad pues entrando en el municipio de Teror, en el norte de la isla de Gran Canaria. Situación que se repetía en otros muchos puntos del archipiélago y ya hoy tenemos la situación normal. Muchos se quejarán de la panza de burro, pero que haya estado presente en algunas zonas, incluso durante la ola de calor, ha evitado que ahí se dispararan las temperaturas y bueno, ya estamos recuperando la normalidad. Si viajan a la península, eso sí, que tengan presente que a lo largo de toda la semana allí van a seguir con ola de calor y con temperaturas que pueden ser muy extremas, principalmente mañana y el jueves. Pues ahí queda ese mensaje, Vicky, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Comenzamos con esa noticia política del día. A partir de las 11 de la mañana tendrá lugar el debate sobre el Estado de la Nación. Arranca esa cita en el Congreso. Es el primero de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el 26º de la democracia. Por cierto, que se espera que Sánchez anuncie nuevas medidas de índole económica. La sesión va a comenzar con el discurso del presidente y ya por la tarde intervendrán los portavoces de los grupos. El líder de la oposición y presidente del PP, Núñez Feijóo, acudirá al Congreso, pero sin voz ni voto. La última referencia hay que buscarla en febrero de 2015. Eran otros tiempos y otro gobierno, pero las promesas... Detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar el regreso a la creación de empleo. El entonces líder de la oposición arrancaba su discurso reprochando a Rajoy la herencia que dejaba al país con el caso Bárcenas a la espalda. Yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Para empezar, el líder de la oposición podrá estar, pero no podrá intervenir. Agotadas todas las vías jurídicas, el Partido Popular se resigna a que Alberto Núñez Feijóo encaje los golpes desde el banquillo sin posibilidad de entrar en el campo de juego, aun cuando Sánchez dirija sus críticas hacia él. Su condición de senador, pero no de diputado, no le deja más opciones. Señor Sánchez, permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil. Pedro Sánchez llegará al Congreso para defender su gestión y reforzar el sello de la izquierda con manifiestas diferencias con su socio de gobierno. Buscar la unidad. Muy lejos de este baño de masas que se dio en el mismo sitio el día de su nombramiento. Esta cita, que es costumbre y que no se contempla ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, será la número 25 de un debate que inauguró Felipe González en 1983. Ese debate estará marcado, entre otras cuestiones, por la situación económica actual agravada por la invasión rusa sobre Ucrania. Un contexto que ya ayer se abordó en la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea. Consideran que la subida de precios va a durar más de lo previsto y por eso buscan soluciones ante el riesgo real de escasez de gas si Rusia suspende el suministro. Contener el alza de los precios y tratar de mantener el crecimiento económico y del empleo es lo que persigue el Eurogrupo ante unas perspectivas poco halagüeñas. Hay muchas incertidumbres y riesgos, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, que reconoce que la inflación va a seguir subiendo. Ante este panorama, el gobierno de España dice apuesta por reformas estructurales y un reparto justo de los costes de la guerra. Y que frente a las bajadas de impuestos generales o medidas de corte global es necesario adoptar medidas que se adapten y que se orienten al apoyo a los colectivos y a los sectores más afectados. Confía en que la economía española siga creciendo este y el próximo año, en gran medida, asegura, por las buenas perspectivas turísticas. Estamos en unas cifras que se acercan al año récord de 2019, los niveles de reservas, de viajes, etcétera. Y con respecto a los posibles cortes de gas y petróleo ruso, nuestro país, dice, tiene el suministro de energía garantizado. Eso sí, pide aplicar medidas de eficiencia energética. Aunque España parta de una posición más favorable, pues tenemos que prepararnos para una situación más complicada en este contexto de cara al otoño. El jueves la Comisión actualizará sus previsiones de crecimiento e inflación.
Pues la guerra en Ucrania cumple hoy 139 días. El ejército ruso se centra en la destrucción del armamento occidental de los ucranianos. El gobierno alemán teme que Rusia corte de forma definitiva el gas a través del gasoducto Nord Stream 1, su principal vía de entrada a Europa, después de la detención de sus 2 hilos para efectuar reparaciones. Desde hoy, durante 10 días, el gasoducto permanecerá cerrado por labores periódicas de mantenimiento, según informó la compañía. Canarias ya ha ejecutado la mitad de los 630 millones de euros que ya ha recibido con cargo al programa REACT-EU, una de las líneas que habilitó Bruselas para afrontar la pandemia. El plazo para invertir todo ese dinero vence en diciembre de 2023. Se trata de partidas que deben destinarse a fortalecer los servicios públicos y para habilitar ayudas directas a los sectores más castigados por la crisis. Para fortalecer las estructuras de los servicios públicos y especialmente para ayudar a pymes y autónomos. Por tanto, de estos 630 millones ejecutados, 311 millones, prácticamente el 50%, que deberá ser el 100% al final del año 23. Pues de momento el turismo sigue siendo un balón de oxígeno para la economía y el fin de casi todas las restricciones ha hecho que el volumen de turistas se haya multiplicado en los aeropuertos de todo el mundo. En Europa, la alianza turística Exceltur teme que pueda producirse un caos debido fundamentalmente a la falta de personal. Vamos a hablar de este asunto con José Luis Soredas, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Muy buenos días, señor Soreda. Buenos días. Bueno, según lo que ustedes han podido analizar, ¿dónde se espera que la situación sea más complicada? Bueno, nosotros lo que quisimos llamar la atención hace unos días, quizás se ha descontextualizado un poco lo de esa, caos en los aeropuertos. No nos referíamos tanto y solo a los aeropuertos españoles, sino a la situación incómoda que por dificultades de personal está sobreviniendo en distintos aeropuertos europeos, fundamentalmente los ingleses, también en algún país como Holanda, Schiphol, donde esos sí que son aeropuertos caóticos en la medida en la que se están produciendo retrasos en todos los procesos de acceso al aeropuerto, de facturación, hay huelgas, hay retrasos y por lo tanto se están pasando bastantes penalidades por un buen flujo de turistas que lo que deseamos es que cuando lleguen a España, sobre todo aquellos que no son de países Schengen, como en el caso de Inglaterra, que es un cliente fundamental de España y de Canarias, haya las dotaciones necesarias de personal en los aeropuertos canarios, en este caso, para que no se produzcan nuevos cuellos de botella, no se produzcan nuevas molestias sobrevenidas a las que ya muchos de ellos pueden haber sufrido en los aeropuertos europeos. A eso nos referíamos en una llamada de atención donde la dotación de medios fundamentalmente del Ministerio de Interior tiene que estar acompasada a ese súbito incremento de llegadas de turistas que hace unos meses no se esperaban en la intensidad en la que están llegando y para los cuales los aeropuertos españoles tienen que ser lo que han sido siempre, la mejor puerta de entrada y la mejor puerta de salida de un visitante para que se lleven los mejores recuerdos de Canarias y de nuestro país. Claro, digamos que se combinan 3 elementos. Por un lado, esas ganas de viajar que tienen la ciudadanía, todo el mundo está con ganas de ocio, de sacar la cabeza después de 2 años muy complicados. Además, despidos que se produjeron durante esa baja actividad en los aeropuertos, despidos en las compañías que no se han repuesto y esa, esa particularidad a la que usted hacía referencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad que también se quejan de falta de personal en sus plantillas. Le pregunto, ¿habría posibilidad de maniobra? ¿Tendríamos, margen para evitar que ese caos fuera mayor? Bueno, lo que no podremos nunca evitar es si por retrasos de compañías aéreas o cancelaciones de vuelos de los Ryanair o los EasyJets, pues nos dejan tirados en aeropuertos canarios o en aeropuertos españoles a una cantidad importante de turistas. Ahí la mejor atención posible que podamos tener en esos lugares para de alguna manera que sobrelleven las molestias los pasajeros de la manera más cómoda o más razonable posible, pues sería una de las actuaciones que me consta tienen previstas algunas administraciones públicas insulares. Pero fundamentalmente lo que nosotros podemos y tenemos en nuestra mano es que todas aquellas dotaciones de medios, no solamente policiales, sino en algún caso unas máquinas que automatizan el proceso de control de los pasaportes, estén siempre funcionando, estén todo en orden. En definitiva, el tráfico y la fluidez
fluidez de tránsito por los aeropuertos españoles, que básicamente compete, en este caso, a las medidas de control de pasaporte, estén dotadas de todos los medios necesarios para poder abordar esa imprevista, súbita y mayor flujo de visitantes extranjeros que estamos recibiendo este verano. Claro, estamos hablando de la situación de los trámites con los pasaportes, etcétera, pero también hemos visto en las semanas anteriores imágenes de multitud de maletas que se acumulan, que se pierden, que no llegan a sus dueños o tardan varios días en llegar. ¿Esto por qué sucede? Bueno, estas escenas que hemos visto fundamentalmente se tratan en aeropuertos extranjeros. Y lo que sucede es por algo que usted ha apuntado anteriormente. A diferencia de España, donde uno de los mayores aciertos que tuvo el Gobierno fue la política de los ERTEs, es decir, sostener y proteger el empleo y no necesariamente tener que acudir a ajustes por despido, es lo contrario de lo que se ha hecho en Europa, donde la crisis también fue muy notable en prácticamente todos los países. Se hicieron ajustes de personal en todos los eslabones de cadena de valor, personal de aeropuertos, personal de handling de maletas, personal de facturación, pilotos, auxiliares de vuelo, en definitiva, una cantidad, por no hablar de en el tema de la hostelería, camareros, etcétera, lo cual ha dado lugar que en muchas partes de Europa buena parte de esta gente que sufrió estos ajustes se ha tenido que reprocesar y hoy o está trabajando en otros sectores ya que no eran el turístico, y también lo que ha ocurrido es que esa súbita, repentina, fulgurante recuperación del turismo y de las ganas de viajar que ha anidado en Europa después de la Semana Santa ha cogido con el pie cambiado en cuanto a su intensidad las necesidades de personal de muchos de estos servicios intermedios. Juntamos las dos cosas y se producen esos caos en algunos de los aeropuertos fundamentalmente europeos que, entre otras muchas manifestaciones, se han trasladado en esas miles de maletas que veíamos ahí perdidas o de alguna manera esperando a su dueño en las salas de espera. ¿Cree usted que esa situación de cierto caos podría repercutir en una desmotivación de los viajeros, que la gente diga, pues prefiero quedarme en casa? Bueno, indudablemente no es algo que favorezca. Es decir, si uno ve, o si yo tuviera en estos momentos un vuelo de Ryanair para venir a Las Palmas o venir a Tenerife, justamente en el día que han anunciado la huelga, pues me estaría replanteando si fuera posible cambiar la fecha para otro día en el que no tenga el temor de si saldrá o no saldrá el vuelo, si saldrá o en horas, si perderé alguna conexión, y por lo tanto no son elementos favorables, sin género de duda. Pero de nuevo, y no es ningún atenuante ni es nada que lo disculpe, las ganas de viajar que se han despertado en Europa son tan intensas que incluso mucha gente está dispuesta a asumir parte de estas penalidades en esta ocasión con el fin de poder salir de sus casas y disfrutar de unos días de vacaciones. Insisto, no es ninguna excusa que justifique esta circunstancia, pero sí puede atenuar el que algunos elementos disuasorios que incorpora estas situaciones se lleven a término. Un elemento que también está condicionando los patrones de consumo de los turistas a lo largo de este verano está siendo la inflación, esa subida de precios que hace que muchas personas se hayan replanteado cómo viajar, cuánto tiempo, etcétera. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál va a ser la tendencia este verano? ¿Cuál está siendo? ¿Vacaciones más largas para, digamos, hacer frente a esos billetes más caros o, por el contrario, menos tiempo de estancia? Mire, lo que estamos viendo nosotros en nuestros análisis es que la conducta y la valoración del sector turístico arroja más disparidad y desigualdad en muchos de los factores, elementos de análisis como pudiera ser este que usted me pregunta. Nos encontramos donde situaciones de subidas de precios son más factibles en caso de algunas compañías que tienen una mejor imagen de marca o tienen una mejor capacidad de distribución, y por contra les está dificultando muchísimo repercutir parte de los costes galopantes inflacionarios que estamos teniendo a otras que tienen menos otros atributos. En general, en términos de precios, los sobrecostes operativos que está sufriendo el sector, solamente un 23,4% de ellos, según las encuestas que hacemos a más de 2.500 unidades de negocio de toda España y una muestra muy significativa en Canarias, van a poder repercutir parte, un 23% de los sobrecostes. De hecho, en algunos ámbitos se nos ha tratado de presentar como un sector que estamos generando inflación.
Bueno, nada más lejos de ello. En primer lugar, porque no se puede comparar el año 2022 con los precios que regían en el sector turístico en el año 2021. Todavía en pleno hoyo, después del descalabro del 2020 y, por lo tanto, con unas pérdidas de actividad en toda España de 70.000 millones de euros, con caídas de precios de cerca del 20% en promedio, no se puede argumentar que la recuperación de precios en el 2021, unida a los sobrecostes inflacionarios, es causante de la inflación del país. De hecho, en promedio, los precios en el sector turístico hasta el mes de mayo solamente habían crecido, o no digo solamente porque para algunos es una cifra importante, un 6,5%. Mientras que el promedio de subida de precios en todo el conjunto de la economía española era de un 10,6%. En definitiva, sí se están subiendo los precios, entre otras muchas razones porque veníamos de unos precios de derribo que habían tenido que aplicarse en el año 2021 para intentar generar algo de demanda y después muy afectados últimamente por las enormes tensiones inflacionistas que están generando unos sobrecostes energéticos, alimenticios, en todos los ámbitos de la estructura de costes de las actividades turísticas. Pues José Luis Oreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hablamos ahora de migración porque Salvamento Marítimo rescató en la tarde de ayer a 46 personas a bordo de una lancha neumática al este de Lanzarote. Fueron trasladados al muelle de La Cebolla en Arrecife y todos presentaban buen estado de salud. Se trata del cuarto rescate en un solo día que deja además 2 personas desaparecidas en su intento por llegar a Canarias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solicita cooperación y colaboración con los países de origen y tránsito. Ha pedido para ello más fondos a la Unión Europea con el fin de conseguir una migración ordenada y justa. Importante avanzar en lo que nosotros llamamos la dimensión exterior, es decir, la cooperación y colaboración con los países de origen, de tránsito de la migración irregular, con el objetivo claro de proponer programas serios y realistas en materia de cooperación al desarrollo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo la asignatura pendiente del Gobierno y del Partido Popular. Este lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons, se reunían en un nuevo intento de desbloquear la situación, un encuentro de 45 minutos que bastaron para volver a demostrar que sus partidos mantienen posiciones muy alejadas en este asunto. Los populares exigen que el Partido Socialista retire la reforma express para poder nombrar a magistrados del Constitucional y el Ejecutivo se niega. El Partido Conservador británico anunciará a su nuevo líder y futuro primer ministro el 5 de septiembre en la primera sesión parlamentaria tras el receso del verano. El nombramiento se realizará después de celebrar unas elecciones internas para escoger al sustituto de Boris Johnson, que ya lo saben anunció su dimisión el pasado día 7, pero sigue de jefe del gobierno en funciones. A fin de acelerar las primarias para apartarlo del poder, el llamado Comité 1922, que aglutina al grupo parlamentario conservador, acordaba ayer nuevas normas electorales después de renovar su propia ejecutiva. Los candidatos a sustituir a Johnson deberán estar respaldados al menos por 20 diputados. Más de 200 personas han sido evacuadas en la localidad cacereña de Las Urdes por un gran incendio forestal. Unas llamas que se mantienen activas, un fuego de nivel 2 de peligrosidad que no está favoreciendo precisamente las condiciones meteorológicas que se dan en ese lugar. Se trata de una compleja tarea de extinción debido a la difícil orografía de la zona. Cambiamos el tono porque este martes, día importante en el municipio de Puerto de la Cruz, con la tradicional embarcación de la Virgen del Carmen. En unos minutos dará comienzo la misa en honor a la Virgen y San Telmo. En la iglesia Nuestra Señora de la Peña de Francia está María Herrera. María, buenos días. Hay muchos fieles en esta primera Eucaristía.
Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues en esta iglesia a las 8:30 de la mañana será cuando comience esa Eucaristía. No mucho ambiente a esta hora en este lugar porque la misa principal del día es a las 9 en la playa del Muelle. Allí sí que hay más ambiente, pero la única manera que tenemos de ver la Virgen a esta hora de la mañana, esa Virgen del Carmen, es en esta iglesia Nuestra Señora de la Peña de Francia. Y tenemos pues esa imagen que miles de fieles buscarán hoy aquí en el municipio de Puerto de la Cruz, un día muy importante para los portuenses, sobre todo para los pescadores, ya que es su patrona, y algunos de ellos también pues serán los encargados de trasladarla, los cargadores. Vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía Nuestra Señora del Carmen, con Santiago Rodríguez. Buenos días, Santiago. Buenos días. Bueno, justo a tu espalda tenemos a la Virgen del Carmen, esa imagen tan buscada en el día de hoy, que la vamos a poder ver en esa embarcación que será para la tarde, pero muy importante porque de nuevo se va a recuperar esa procesión que desde 2019 no se hace. Sí, la verdad que sí, es un año bastante difícil, sobre todo por la situación como está, pero es un orgullo poder volver a verla por la calle junto a San Telmo. Y sobre todo también la cofradía, que viene de unos momentos un poco turbulentos, y hemos cogido las riendas de la cofradía y este año pues nos estrenamos después de la pandemia y nosotros como directiva. Bueno, vemos esos arreglos florales ya y la Virgen que este año pues estrena mantilla, entre otras cosas, ¿no? Sí, el arreglo floral es obra de Andrés Alexander, que de hecho estuvimos ayer bastante tiempo para poderlo terminar, y la mantilla es una donación de una devota que se la donó y de hecho la está estrenando. No es el color que acostumbra, porque siempre usa un blanco, pero el tono beige le da otro toque y realza más el moreno de ella. Pendientes de esos actos religiosos, 8:30 aquí, a las 9 será en la playa, pero muy importante por la tarde, 5:30 comenzará esa Eucaristía y luego esa procesión. ¿A qué hora tienen previsto llegar a la playa para la embarcación? Pues la misa empieza a las 5:30 en punto, calculamos que como mucho dure 1 hora y luego ya más o menos sobre las 6:30 aproximadamente es cuando empezará a salir. Y si la gente nos lo permite y el recorrido va bien, pues calculamos que sobre las 7 y algo, más o menos, y pueda llegar al muelle, siempre y cuando nos faciliten el camino. Importante también, esos centenarios, son 3 los que se celebran este año. Uno de ellos, ese primer embarque que se tuvo que hacer en 2021, no fue posible, pero lo van a celebrar este año. El primer embarque de la Virgen del Carmen este año. Sí, nosotros estamos celebrando este año 3. Uno que es el de la erección canónica de la cofradía, que se cumplió en 2019, el del primer embarque que se cumplió el año pasado y que precisamente fue un martes 12 de julio, o sea que hoy es un día más especial si cabe, y el tercero que sí se cumple este año es el del nacimiento del escultor de la talla. Este día, para un portuense, ¿cómo se vive? No tendría palabras para explicar los sentimientos, porque es el trabajo de un año, este año es más especial todavía, pero el trabajo de un año, las pérdidas que tienes, los sentimientos que se te van agolpando, y hoy es como el día en el que afloran, la gente se vuelve más sensible, salen más las emociones y lo disfrutas muchísimo más. Vemos ese ambiente, el Puerto de la Cruz va a estar con salir, sobre todo la playa del Muelle, ya están esas toallas, esas sombrillas colocadas, importante para cualquier persona porque esperan a miles de personas pendientes de esa embarcación, ¿no? Sí, esperan, de hecho están desde ayer por la mañana y esperan a ver la Virgen, sobre todo pasar el día y disfrutar. Muchas gracias, Santiago, por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, Marta, pues ya hemos visto esa imagen de la Virgen del Carmen, muy importante, pues la imagen más buscada en el día de hoy en el Puerto de la Cruz. Importante también esos actos que va a haber durante el día. A las 10 de la mañana está prevista esa chocolatada, luego a las 3 del mediodía la cucaña y ya por la tarde esa misa a las 5:30 y según pues nos ha dicho Santiago, pues la embarcación que será sobre las 7:30, 8 de la tarde cuando veamos a la Virgen llegar a la playa del Muelle. Jornada muy especial, sin duda, en Puerto de la Cruz. María, después volvemos a conectar contigo. Buenos días. Buenos días, y en unos minutos estaremos pues en esa playa del Muelle para ver el ambiente que tendremos a esa hora de la mañana. Hasta después.
y seguro que muchas de las personas que hoy asisten a esas fiestas del Carmen aprovecharán para darse un baño en el mar. Apetece con las altas temperaturas, pero siempre conviene extremar las precauciones para no sufrir accidentes. Fíjense en este dato, entre enero y junio de este año se produjeron en España el doble de ahogamientos que en el mismo periodo de 2021, la mayoría de ellos en las playas. Sebastián Quintana está hoy con nosotros, es promotor de la iniciativa Canarias 1500 kilómetros de costa. Muy buenos días. Buenos días, Marta, encantado de estar con ustedes. Bueno, hablamos de, yo dije el doble, pero no es exactamente el doble, fueron 140 ahogamientos entre enero y junio frente a los 90 del año pasado. ¿Qué hay detrás de ese incremento? Detrás hay desconocimiento, hay imprudencia, hay negligencia. El 80% de los accidentes acuáticos, de los ahogamientos que se producen en toda España es porque el bañista, la persona, además un varón, de cada 10 fallecidos, 8 son varones por 2 féminas, se meten en el agua en momentos donde hay fuerte marea, en zonas donde el baño puede resultar peligroso. Primera causa, la inconsciencia, la negligencia y la imprudencia. Es decir, que no todos son accidentes, hay muchas veces, bueno, que sí son accidentes, pero fruto de infracciones, de no tener en cuenta el riesgo que puede existir. Efectivamente, el ser humano somos una especie terrestre, no somos ni voladora ni acuática. En espacios acuáticos tenemos capacidades para poder interactuar, pero nos venimos arriba, extremamos y pasamos esa línea roja de lo que es la prevención, la seguridad, y ahí se produce ese accidente. Hay que tener en cuenta que para que adultos como nosotros perdamos la vida por ahogamiento, bastan 4 minutos sin respirar. Un niño de 9, 10 años en 3 minutos pierde la vida, y un bebé de 12 meses de vida, de 1 año, año y medio de vida, en 27 segundos, en apenas 27 segundos, pierde la vida, muere, y no somos conscientes desgraciadamente de ello. Acabo de estar ahora mismo preguntando las últimas informaciones con respecto a qué está sucediendo en Canarias. A día de hoy llevamos 31 personas fallecidas. El dato comparativo con el mismo periodo del año pasado, es decir, hasta el 11 de julio, todavía el 12 estamos empezando la jornada. El año pasado se habían producido por esta misma fecha 23 muertos, 23 personas ahogadas. A día de hoy llevamos 31, es decir, un 35% más. Estamos observando de una forma, estamos muy preocupados por ese incremento con respecto a otros años, y hemos notado que después de pasar el estado de alarma de la COVID y que se han vuelto a abrir los espacios, piscinas, playas, parques acuáticos, observamos un incremento realmente preocupante. Habría un perfil, usted comentaba que son más casos de hombres que de mujeres, pero en lo que se refiere a la edad, tendemos a pensar que quizás son los niños quienes más se ahogan. No sé si esto es así. Me gustaría hacer un inciso ahora con los niños, pero ¿quién se ahoga en Canarias? Pues mira, es un varón entre 55 y 75 años, ha bajado la edad media. El año pasado la edad media era entre 65 y 82, 83 años. Un varón que se baña en playa, no en piscina, que se baña en esa playa en horario de tarde, y normalmente en esa playa o bien no hay servicios de socorrismo o se han terminado las jornadas de esos socorristas. A partir de las 7 de la tarde los expertos en seguridad acuática se retiran, y en estos días que hemos tenido ola de calor, donde veíamos miles de personas hasta las 9 de la noche bañándose en muchísimas playas de toda Canarias, sin embargo los servicios cerraban, ¿no? Ese es el perfil, y además algo importante, de cada 10 fallecidos en las costas canarias, 8 son, de los identificados, son extranjeros, no son canarios. La razón es muy clara, nos visitan 12, 13 millones de extranjeros, en Canarias vivimos 2.200.000 personas, por una ley de probabilidades, lógicamente son los extranjeros las víctimas propiciatorias, y es un fenómeno único en toda España, donde el 65-70% a nivel nacional de las personas que pierden la vida por sumersión, por ahogamiento, son de nacionalidad española. En Canarias se revierte esa circunstancia. Y va a ser un hincapié, hacer hincapié específicamente en el caso de los niños, sí. Si quiere apuntar antes de que le formule la siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias, Marta. El año pasado se produjo un récord muy triste que no se producía desde hace 20 años. 3 niños fallecidos, 3 niñas y niños, 2 niños, una niña fallecidos
30 menores que sufrieron algún tipo de accidente en el agua, además de esos 3 fallecidos, 7 graves, 2 críticos, una lista realmente triste. Ya desgraciadamente a día de hoy ya contabiliza Canarias el primer niño fallecido. Ocurrió hace apenas una semana en la isla de La Palma. Atención, no fue en una playa, fue en una piscina de una casa rural. Además, la desgracia se ha cebado con esta familia, una familia palmera que había perdido la vivienda por el efecto del volcán y ahora han perdido un niño, desgraciadamente, mientras pasaban unas merecidas vacaciones en una casa rural en el municipio del Paso. Un pequeño despiste, el whatsappear, el irnos a coger una botella de agua a la cocina, bastan segundos para que un niño pueda perder la vida. Y con los niños, atención, como digo, hemos ya sufrido el primer fallecido, llevamos 17 menores que han sufrido algún accidente acuático en lo que llevamos de año. 2 cuestiones importantes que ocurrió en la isla de La Palma. Cuando un menor se pierda, ahora que estamos en hoteles, en apartamentos, en casas de alquiler que tienen piscinas, cuando un niño se pierda, o una niña, lo estemos buscando, no miremos detrás de una palmera, de una piedra, detrás de una roca, no. Donde primero hay que ir a buscar siempre es donde haya un espacio acuático, una piscina, una fuente, un jacuzzi. Ahí, cuando un niño no lo localicemos, por favor, el primer punto es ir a donde hay algún entorno acuático. Los segundos son cruciales y van a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y están produciéndose en muchos casos, Marta, ¿dónde está mi niña? Empiezan a buscarlo por el parque, por los columpios y no se dan cuenta que a pocos metros tienen una piscina, tienen un jacuzzi, tienen una fuente. Esa es una advertencia que le hago a las madres y a los padres. Otra advertencia importante, se están produciendo accidentes con niños en piscinas donde el niño se acerca al filtro de la piscina donde está ese sumidero. Si la piscina está desaguando, ese sumidero va a generar un efecto de succión. Los niños con poco volumen y poco peso van a ser arrastrados hasta el fondo de la piscina y sobre todo las niñas con pelo largo, esa mata de pelo se va a introducir por ese filtro y va a impedir que vuelvan a la superficie, incluso adultos que van a rescatarlos y que quedan succionados. Así que muchísima atención con los filtros en las piscinas con los menores. La verdad que nos impacta, nos impresiona, Sebastián, lo que nos está contando, pero que sirva para generar conciencia, para que todos prestemos más atención, que seamos más prudentes y que evitemos esa cifra que nos dabas, 31 personas muertas ahogadas ya este año en Canarias. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a Buenos Días Canarias y a esta casa, la Radio Televisión Canaria. Buenos días. Prevención. Hablamos de la pandemia porque el aumento de casos por coronavirus ha puesto en alerta a los servicios sanitarios que se encuentran muy pendientes de cómo está evolucionando el virus y de cómo lo puede hacer durante las próximas semanas. Según los expertos, la séptima ola se está transmitiendo de manera mucho más rápida. El aumento de casos en esta séptima ola pone en alerta a los servicios sanitarios. En el último parte se contabilizan casi 3.000 nuevos positivos en personas mayores de 60 años. Los expertos aseguran que las nuevas variantes son más contagiosas y pueden aumentar las hospitalizaciones. En cuestión de 2 o 3 semanas podemos tener mucho impacto hospitalario. Como no estamos poniendo cuidados, medidas, pues vamos a tener probablemente muchos problemas asistenciales. Mientras dejemos al virus circular a altos niveles, tendremos problemas. El Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento rebajan ya la edad de la dosis de refuerzo y la recomiendan para mayores de 60 años y personas vulnerables de cualquier edad. Se espera que en otoño las vacunas estén adaptadas a las nuevas variantes. Y en La Palma continúan los trabajos para proporcionar un nuevo hogar a las personas que perdieron su casa durante la erupción volcánica. Visocan ha adquirido un nuevo grupo de viviendas que estaban destinadas en un principio para el turismo, pero que ahora tendrán esta función social. Duples para el turístico de entre 40 a 45 metros cuadrados, con una habitación, salón cocina, en un sitio fantástico, con unas vistas fantásticas, que están en muy buen estado, muy buenos materiales de construcción y bueno, que entendemos que es una solución por lo menos temporal para muchas familias que están ahora mismo todavía fuera de sus hogares.
En esa fase de recuperación se trabaja también con la instalación de viviendas modulares que se levantan en los llanos de Aridane. Ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visitaba la zona y anunciaba que en septiembre se entregarán las 20 primeras de un total de 85 previstas. Los nuevos inmuebles cuentan en las inmediaciones con un colegio y con un centro de salud. Aquí va a haber cerca de 100 viviendas, 85 concretamente, que tienen entre 60 metros y otras un poco más pequeñas, que se suman, como digo, a las modulares de madera y a los pisos entregados. En total serán más de 300 viviendas las que entregaremos de una de otra manera, los que se suman también las 300 viviendas de alquiler. Último adiós al exministro de Cultura José Guirao, que fallecía ayer. Los que le conocieron le han descrito como un hombre de consenso, entrañable y elegante en el fondo y en las formas. Hasta la capilla ardiente, instalada en el tanatorio de San Isidro, han acudido numerosos rostros del mundo de la política, como los ministros Miquel Iceta, Carmen Calvo o el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Guirao será incinerado en la jornada de hoy martes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan porque enseguida les contamos más noticias y también toda la actualidad deportiva. Hasta ahora. Ocho y 38 de la mañana, continuamos en directo aquí en Buenos Días Canarias. Vamos ya con los deportes. Se acabaron las vacaciones y comienza el retorno a la rutina de cada verano. José Antonio, buenos días. Buenos días. Los reconocimientos médicos a los que se somete desde hoy el Tenerife y la actividad física que ya empezó para la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos ya están, como digo, en marcha. Ayer comenzó su pretemporada y la semana viene muy cargada de trabajo, como no podía ser de otra manera. 9 entrenamientos, 9 en 6 días. Y muchas miradas puestas en los dos fichajes que han llegado al equipo, el defensa brasileño Sidney y el delantero catalán Marc Cardona, que pudieron conocer a sus nuevos compañeros en la sesión de ayer y dialogar con García Pimienta. Un técnico que también tendrá que evaluar a Alex Domínguez, meta, que vuelve de su sesión en Ibiza y ya se habla de objetivos generales en el equipo. Queremos hacer al menos lo mismo y si hacemos más quiere decir que vamos a pelear para ascender. Y la presión creo que es algo que ahora conocemos y que manejamos mejor. Hemos aprendido de nosotros. Ya se sabía que David Vicente, Iñaki Elejalde y Joel del Pino harían la pretemporada con el primer equipo en busca de un hueco, pero se han unido otros 7 futbolistas que proceden de distintos equipos de base. Se trata del portero Javi Sendón, acompañado de los defensas Cristian Abreu, Álvaro Santana y Alejandro Rodríguez. A examen estarán además los centrocampistas Julen Pérez y Sailiu. Y como atacantes se ha citado a Pau Ferrer. Por cierto, Las Palmas ha superado las 10.000 renovaciones de abonos y en el Club Deportivo Tenerife, que aún no ha dado a conocer su campaña de abonados para la próxima temporada, ya tiene a sus jugadores en la isla preparados para dar comienzo a una nueva pretemporada. Los jugadores de Ramis empiezan esta mañana a pasar los reconocimientos médicos que seguirán mañana miércoles, sin medios de comunicación, ya que será el propio club el que suba imágenes a sus perfiles de redes sociales. El objetivo de la entidad es que toda la plantilla esté preparada para el primer entrenamiento programado para este jueves. Quien también hace pretemporada pero lejos de la isla es Nahuel Leiva. A sus 25 años, el exjugador blanquiazul ha encontrado acomodo en el Slavbro Club, donde también jugó a propósito el delantero tinerfeño Eric Espósito, exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, antes de irse a la Superliga China. Nahuel Leiva tratará de encontrar en la primera división polaca la continuidad que le faltó en el Tenerife. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife tiene fichaje, la internacional chilena Javiera Toro, de 24 años, y ahora mismo con su selección en la Copa América. Esta lateral izquierdo viene de Sevilla y allí contaba su dura lucha para compaginar fútbol y maternidad tras quedarse embarazada a los 15 años. No fue fácil, mucho prejuicio, mucho de incertidumbre de qué va a pasar, vas a poder seguir jugando fútbol o no.
Tras su triunfo por 4-1 ante Finlandia, la selección española tiene esta noche a las 8 examen de los de nota ante Alemania en la Eurocopa 2022. La canaria Misa Rodríguez y sus compañeras se desplazaron desde ayer hasta Brentford, que no muy lejos del centro de Londres, donde ya se ejercitaron de cara al partido más exigente de esta fase de grupos. Las alemanas, selección que más veces ha ganado este torneo, vienen de golear 4-0 a Dinamarca y las españolas nunca les han logrado ganar. Así que Jorge Vilda, el seleccionador, sabe lo que podría significar una victoria hoy. Sería un subidón primero de adrenalina y luego de moral y motivación, y que puede pues ayudar a elevar esa confianza, que ya es muy grande, pero que después de ganar a una gran selección como Alemania pues puede ser más todavía. Más selecciones. Como indicamos ayer, España se proclamó subcampeona del mundo de baloncesto sub-17 tras caer en la final con Estados Unidos. Dos de sus figuras tienen origen canario, Aday Mara y Lucas Langarita. Y una carrera igualmente prometedora la lleva Elena Buenavida. La tinerfeña fue la mejor jugadora del partido de la selección sub-20 en el Europeo de Hungría. 16 puntos y 6 rebotes en la victoria sobre Polonia, que cerró una primera fase invicta, 3-3. Las españolas se enfrentan hoy a Irlanda. Tras una semana en la que el Clarinos Tenerife confirmó su plaza en la Liga Endesa y la continuidad de la veterana Esther Montenegro, el club lagunero anunció ayer la renovación por una temporada de Cristina Raksanji. La escolta húngara llegó en 2020 y se ha ganado un rol importante en el plantel. Otra renovación, la colocadora Patricia Aranda seguirá en el Tenerife Libis La Laguna, tras ser fundamental para ganar la Liga y la Copa, más el subcampeonato europeo. Acaba de cumplir 43 años. Y hace poco tiempo sopesaba la retirada, pero como nos adelantó en este mismo programa, tiene todavía muy viva la ilusión. La pasión, levantarte a las 6:30 de la mañana para ir a entrenar, ponerte las zapatillas, llegar al pabellón, poner las luces, coger la botella de agua, contar los balones, eso, el día a día, y luego evidentemente competir. A mí me gusta competir. También les gusta competir a Tenercina y Santa Rita, que el próximo domingo se van a disputar el título regional femenino de lucha canaria. Con este calor las encontramos las chicas del Santa Rita entrenando en la playa, en concreto en San Cristóbal, en la capital Gran Canaria. Así ven la final las palmeras, que tendrán lugar en el terreno de Tazacorte el próximo domingo, repetimos, a las 12 del mediodía. Es una final complicada y que el otro equipo pues tiene bastante poderío. Tenemos a Daniela Batista, que es una rival fuerte a batir. Entonces, como nosotras solemos entrenar en tatami, estamos últimamente viniendo mucho a arena, porque el terreno es en arena, y para prepararnos bien. Es verano, pero la actividad deportiva y de ocio no para en nuestra comunidad. En Tenerife, el próximo sábado 16 de julio, se celebra la segunda jornada de Tenerife Urbano. ¿Qué es? ¿Dónde se celebra? ¿En qué consiste? Pues aquí tenemos en Buenos Días Canarias a su director, Ivo López. Buenos días, Ivo. Buenos días. ¿Qué es Tenerife Urbano? Un programa de deportes promovido por el área de deportes del Cabildo de Tenerife, que tiene incidencia en deportes que no son tan conocidos, que no son tan... tienen pues una organización, una federación, una competición que les ampara. Son deportes urbanos que se realizan habitualmente en la vía pública, en plazas, en calles, y que en Tenerife Urbano digamos que aglutinamos para hacer un mismo evento y meter en un mismo lugar la calistenia, parkour, skate, BMX, con también un guiño a las danzas urbanas y algo que está muy de moda, que es la batalla de gallos. La batalla de gallos, es curioso. Tiene mucho de mérito el poder aglutinar a todas estas especialidades que, aunque como tú dices no tienen federación, sí que la gente joven, la pibada, si me permiten decirlo de esta manera, las practican en cualquier rincón de las islas. Todos hemos practicado alguna vez de pequeños, a lo mejor el skate, ahora pues está muy de moda el tema de la calistenia. Entonces son deportes que se desarrollan en la calle, son asociativos, te metes dentro de la disciplina, conoces gente, formas tu grupo de amigos y empiezas a practicar, a entrenar y demás, pero claro, no tienen una organización, no están amparados por una federación que los organice, etcétera, y cada vez hay más demanda de este tipo de deportes. Cada vez hay más parques de calistenia en la isla, los skateparks cada vez están mejor cuidados, mejor construidos, y es una idea del Cabildo que lleva ya 5 ediciones, 5 años, para a todos esos jóvenes darles un espacio, digamos de manera organizativa, para que también se produzca una sinergia. Es decir, vienes a practicar skate, pero descubres el parkour, vienes a hacer calistenia, pero de repente
como hay monopatines y bicicletas, pues pruebas el BMX, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el gancho de la batalla de gallos, que es un poco el tirón, el prime time del evento, que es algo que no te esperas. La gente de cierta edad que nunca lo ha visto se queda como, ¿y esto? ¿Es en serio? ¿Es de verdad? Están rapeando, están improvisando. Y es un poco la guinda del pastel de un evento que dura 4 horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche, que participa un montón de gente y que el que viene siempre prueba algo. Los más pequeños empiezan a probar el parkour, la calistenia, que es muy fácil. Además, es un deporte súper barato. Con tu cuerpo vas y empiezas a practicar. Y es una población que, bueno, está en unas edades también complicadas, con lo cual este programa lo que trata de hacer es, mira, la actividad física saludable, buen rollo. Para practicar este tipo de deportes hay que estar bien físicamente y bueno, tiene bastante tirón. Además estás ofreciéndole, el Cabildo de Tenerife en este caso les ofrece un lugar donde desarrollar sus ideas. Igual te sale de algún genio del futuro en cualquiera de estas modalidades deportivas o en la batalla de gallos, que uno por ser padre sabe perfectamente lo que le gusta a la chiquillada, esto de la batalla de gallos, que son dos raperos picándose uno con otro, ¿no? Exacto, se trata de improvisar en tiempo real, siempre con rimas, súper complicado, hay que tener una agilidad mental brutal. Y la verdad que les va dando diferentes palabras para que ellos improvisen, diferentes temáticas, y es lo que se produce. Fíjate tú, hay una corriente muy importante, no solamente en Tenerife, sino en toda Canarias. De hecho, a los eventos que hacemos en Tenerife Urbano vienen pibes de La Palma y de Gran Canaria para competir. Impresionante. Ya se celebra una jornada en Los Realejos y ahora el próximo sábado es la segunda jornada. Creo que son 4 cada verano. Sí, digamos que vamos por toda la isla, hacemos área metropolitana norte y sur. Este año empezamos en Los Realejos, tenemos este sábado en el Médano, en Granadilla de Abona, luego nos iremos a Santa Cruz el 6 de agosto, terminando el sábado 10 de septiembre en Candelaria. Siempre vamos rodando por diferentes lugares de la isla para acercar este tipo de modalidades a todos sitios, porque son modalidades urbanas, pero no confundamos. En pueblos también se practica. Es decir, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Ico de los Vinos y hay un grupo de parkour de Ico de los Vinos. Con lo cual, el parkour, para quien no lo sepa, pues estamos hablando de, dentro de lo que es el área urbana, hacer desplazamientos, ir de un punto A a un punto B con la dificultad que cada uno quiera y con las piruetas o habilidades que cada uno quiera. Es algo bastante espectacular también. ¿Mucha participación? Sí, estamos contando en todos los eventos con una media de entre 250 a 300 personas. Toda la familia, vienes con los niños, a lo mejor pues, niños de 7 años, de 5, de 15, y los padres pues también pueden probar diferentes actividades porque es para toda la familia. ¿Y se inscriben sobre la marcha o hay que inscribirse antes? No hay ni que inscribirse, es ir por allí, meterte dentro de las actividades, cada una pues tiene su monitor para irte explicando, mira, esto es así, esto es así, por si acaso te vayas a lesionar, no cometas ninguna locura, que puede ser también una de las cosas que a veces pueden pasar, y son deportes que bien practicados son muy seguros, y sobre todo son deportes baratos que sales a la calle y los puedes practicar. Sin duda. El próximo sábado, en la Plaza del Médano, ¿a qué hora empieza? Empezamos a las 5, terminamos a las 9 de la noche. Imagínate, sábado, el Médano, Granadilla de Abona, día de playa. Fiesta del Carmen. Tiene que haber... Al lado del mar, o sea que imagínate. Tiene que haber bastante ambiente. Ivo López, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que me parece realmente magnífica. Muchas gracias. Vámonos al mar. Con el Mundial de Gran Canaria de Windsurf, Alexia Kiefer se impuso en la categoría sub-20, demostrando que las riders locales van muy en serio en pozo izquierdo. Hasta ayer había viento, pero no aparecían las olas, aunque lo relevante realmente es que haya vuelto el Mundial a Gran Canaria. Eso es lo importante, pero la falta de olas ha deslucido la jornada, porque para ver maniobras impresionantes no solo se necesita viento, sino también que el mar ponga un poco de su parte. Pues la verdad que flojito, este año está siendo bastante floja la cosa comparada con otros años. Pero las ganas eran tantas que muchos aficionados se han acercado hasta la playa para ver a los mejores riders del mundo. Este lunes ha tocado el turno de las chicas. Las hermanas Ruano y Alexia Kiefer han copado todas las miradas. No es lo mismo que hace 2 años o como en 2018 que fue ultra fuerte, pero contentos de que volvamos a competir. Intentar disfrutar al máximo y... bueno, disfrutar de todo el ambiente con la gente y demás. Un campeonato del mundo que además recupera el tradicional movimiento de la zona, algo que agradecen los negocios. La verdad que muy contentos porque siempre viene bien al negocio local y se ve un poquito más de vida en Pozo, ¿no? Con la mirada en el mar, esperando que las condiciones mejoren, en Pozo Izquierdo sonríen con la vuelta de su prueba reina. Kiefer y las hermanas Ruano, la joven tinerfeña María Morales también pasó a cuartos de final
Ya es campeona sub-17 del evento y se ha clasificado junto a la sorprendente Sol de Griec, una belga de solo 12 años. En la categoría masculina, el canario Carlos Kiefer marcha tercero entre los sub-17. Qué ganas de meterme en el agua, ¿eh? Veo estas imágenes. Marta. Bueno, no te voy a decir yo que no, José. A ver si podemos. Bueno, hasta mañana. Buenos Gracias, días. hasta mañana. El calor nos dará una tregua en Canarias al menos durante los próximos días. A lo largo de la mañana de este lunes aún se registraban 37 grados en algunos puntos del archipiélago, pero el Gobierno de Canarias decretaba ya por la tarde el fin de la alerta máxima. Será una tregua corta, pues el calor volverá el próximo fin de semana. La primera ola de calor estival arrancaba en la mañana del viernes con cifras en continuo ascenso en las zonas de interior hasta los casi 40 grados acompañados de polvo en suspensión. Su evolución obligaba al gobierno a elevar la alerta inicial en todas las islas hasta la alerta máxima en Gran Canaria para el domingo. Allí se llegaron a alcanzar los 43 grados, por ejemplo en Mogán. Fuerteventura también superó la barrera de los 40. Llevo 30 años viviendo en esta isla, no he visto un calor igual. Tras 3 días de calor sofocante que muchos aliviaron cerca de la costa o zambullidos en el agua, este pasado lunes comenzamos a acercarnos a la normalidad veraniega. Aún con bochorno, la llegada del viento alisio rebajó las temperaturas hasta números más propios del mes de julio. Donde más fresquito estamos aquí en la zona de costa y aquí más todavía aquí en la meseta. Al remojo, la verdad, que mejor se lleva. Nos va a quedar tiempo de verano con temperaturas cálidas y algunas máximas por encima de los 30 grados, pero nada que ver con los más de 40 que se han registrado durante casi 3 días consecutivos. De hecho, este mismo lunes el Gobierno de Canarias rebajaba la alerta máxima a prealerta por altas temperaturas y a alerta por riesgo de incendio. Pero ojo, será solo una tregua momentánea. Los próximos días seguiremos con régimen de alisio, con el pequeño inconveniente para el que no le guste el calor, que probablemente el próximo fin de semana volveremos a tener un repunte destacable de las temperaturas. En todo caso, no parece que ese aumento se pueda acercar a lo vivido en esta primera ola de calor de Canarias que ya remite. Y llegados a este punto de la mañana vamos a entrar en nuestra tertulia de prensa. Para repasar la actualidad del día nos acompañan Carmen Vecino y Leopoldo Fernández, cabeza de vaca. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir en directo desde ya al Congreso de los Diputados porque ya saben que a partir de las 11 horas canaria va a arrancar el debate sobre el Estado de la Nación y allí está Silvia Mascareñas, una sesión que comenzará, muy buenos días Silvia, con el discurso del presidente del Gobierno. Sí, buenos días Canarias. Efectivamente, en menos de 2 horas arranca ese debate del Estado de la Nación con el discurso inicial de Pedro Sánchez, un debate con el que el Gobierno quiere recuperar la normalidad institucional, pero sobre todo el pulso político. La iniciativa política no lo va a tener nada fácil porque este debate llega tan solo días después de que se airearan las diferencias en el seno del Gobierno de coalición a cuenta del aumento en el gasto militar. Sánchez quiere que este debate ayude a cerrar esas heridas, pero Unidos Podemos insiste en reorientar la acción del Gobierno, en dar un giro a la izquierda. Tampoco lo tendrá fácil el presidente del Gobierno con sus habituales socios parlamentarios que aprovecharán la sesión de hoy para debatir cuestiones que quedaron en las semanas pasadas pendientes, desde el Sáhara hasta la crisis por el caso Pegasus, también ese aumento en el gasto militar. Aún así, el presidente del Gobierno se guarda unas en la manga, un anuncio de medidas con las que ayudar a las familias y a los más vulnerables a sobrellevar la crisis económica provocada por Ucrania. Veremos si esas medidas finalmente convencen a unos y a otros. Hay además que recordar que como espectador en el escaño, pero no podrá intervenir, estará el líder de la oposición, Núñez Feijóo, no podrá intervenir porque es senador y no diputado, como exige el reglamento de esta Cámara. Muchas gracias Silvia, estaremos pendientes al resumen que nos hagas para los servicios informativos. Buenos días. Buenos días. Bueno, arranca en poquito tiempo, en algo más de 1 hora. ¿Qué sensaciones tienen antes de que comience esa sesión plenaria? Leopoldo. Yo creo que será un guiño del presidente a sus socios de coalición, con los que no tiene precisamente las mejores relaciones en estos momentos. No me refiero solo a Podemos, que también, sino sobre todo Esquerra Republicana, con esa mesa que ya se ha anticipado, y con 13 iniciativas, una por diputado que presentó ya la propia Esquerra, para salvar un poco el debate y condicionar, digamos, la intervención del presidente. Me da la impresión de que va a haber algún guiño
Se hablaba ayer en los mentideros políticos de Madrid de una iniciativa que era algo así como un bono de crianza para las madres que tengan niños hasta ciertas edades, de unos 100 euros mensuales, cosa que no me parece mal, porque yo creo que en España... Ya se aprobó en su momento un cheque bebé, ¿recuerdas? Lo que hace falta es fomentar la natalidad, y a mí me parece que en esa línea todo lo que se propicie por ese camino, ayudando además a las familias, sobre todo a las madres, pues me parece que es una iniciativa feliz y por supuesto necesaria. En otro orden, bueno, pues ya ha dicho Podemos que compensará o quiere compensar por la vía social los 1.000 millones de defensa, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Pues o más bonos sociales, o yo creo que ya reducción de impuestos para rebajar el IVA, o en nuestro caso no tenemos impuesto por fortuna, pero en el ámbito peninsular para rebajar el precio de la luz o el costo de la energía, yo creo que ya es difícil que haya ninguna medida nueva, aparte que el gobierno cada día recauda más, o sea, ha compensado sobradamente lo que ha dado con una mano, porque ha recogido con la otra más del doble de lo que ha subvencionado. Entonces yo creo que por esa vía no habrá mucho que hacer. Y en otro orden, pues me imagino que el propio debate va a quedar absolutamente evaluado a mi juicio, porque por mucho que digan los reglamentos, que también se pueden cambiar, el líder de la oposición sentado allí como un oyente sin más, que diría Alfonso Guerra, me parece que es francamente ridículo, porque estará oyendo cosas que incluso le afectarán directamente y no podrá ni abrir la boca. Que incluso le puedan nombrar directamente, sí, claro, y pueda claro, responder. No hay nada, hay mecanismos de micrófonos que puedes hablar con tu gente y decir, dile que no sé qué o cuéntale que no sé cuánto. Yo es que soy una persona bastante descreída acerca de la importancia o la relevancia que pueden tener este tipo de debates, porque el debate del Estado de la Nación, ¿qué me van a contar? ¿Lo que me estás contando todos los días o me vas a descubrir algo nuevo? Y si me vas a descubrir algo nuevo, no hace falta esta puesta en escena de plenos y de debates y de discusiones y de dimes y diretes. Yo creo que lo que se tiene que hacer es gestionar mejor de lo que se está gestionando. ¿Qué va a pasar? Que no hablo con Yolanda Díaz fuera del debate, pero le voy a hacer un guiño para que Yolanda Díaz sepa que contamos con Suma para nuestro grupo de gobierno. Estamos hablando todos estos días de Bildu y de los efectos nocivos que tuvo el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y la culpa que tuvo Bildu, pero estamos a la vez echándonos en cara de que se está pactando y se está negociando con Bildu. Es un debate sobre el debate y yo sinceramente no creo que se vaya a sacar mucho. Si vamos a sacar otro bono de 100 euros para las madres gestantes, por ejemplo, lo que estamos haciendo es gastar más todavía en gestión de la administración que el dinero que realmente puede llegar a la gente. Bájame los precios de la comida, déjame que vaya al mercado con 50 euros y compre algo en vez de estar dándome pequeñas ayudas a goteo. Porque en el fondo tienes toda la razón, porque llevamos 7 años sin debate y no pasa nada. Y nadie lo ha echado de menos. Exacto. Incluso las resoluciones ni está, que ni se aprueben, se te espera, vamos, las decían. resoluciones que se aprueben y que presentan los grupos, lo mismo que pasa en el Parlamento de Canarias, no tienen fuerza de ley, no es necesario que se cumplan. Es más, suelen incumplirse casi todas, porque hay mucha demagogia. Pero es verdad que todos los focos mediáticos siempre se depositan. Sí, claro. En este caso llevaba 7 años, como dices Leopoldo, sin celebrarse. Ocurre también aquí en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria y se celebra cada año, pero ya sabes que el Parlamento se convierte en un hervidero también, suponemos que el Congreso lo estará haciendo. Sí, de chismes, de pactos, pues cambia esta coma en esta proposición y yo te apoyo en esta otra. Sinceramente, tráfico de intereses que al final, repito, no son resoluciones ejecutivas, no suelen cumplirse, porque no tienen mandato para que se cumplan. Por lo tanto, luego, cuando se pueden cumplir, te dicen, no, pero no lo podemos implementar sobre la marcha porque no hay presupuesto. Claro. Ya, si eso ya para el año que viene, ya se tiene en cuenta. Ya lo haremos. Digamos que es donde quedan retratadas las posturas de todos los partidos y ahora que falta un año para las elecciones, pues puede ser a lo mejor un casi, entre comillas, inicio de campaña. Sería bueno, por ejemplo, discutir sobre qué podemos hacer a la vista de que hay una pandemia que no acabamos de cortar, que se habla de una séptima ola, que hay unas nuevas variantes más agresivas y más peligrosas, más contagiosas. Yo creo que la gran política, ¿qué política energética nos conviene? ¿Interesa cerrar las centrales nucleares en estos momentos? Una vuelta quizás, como han hecho algunos países europeos, al carbón. Esos son los grandes problemas del ciudadano. Y luego que le explique un poco en la línea de lo que decía Carmen. ¿Por qué no intentamos rebajar un poco más la factura de la luz? Si es que se puede bajar, que yo creo que sí, vía impuestos. ¿Por qué no intentamos de alguna manera que el costo de la vida sea menos gravoso
por la vía de bonos sociales, de ayudas, esos 200 euros que se instrumentalizaron hace un par de semanas, pues yo creo que por algún camino la gente más pobre, la menos favorecida por la situación económica, es la que tiene que tener más ayudas. Esos son los grandes debates en profundidad. Y luego Europa nos va a exigir el año 25 que cumplamos el déficit, que tiene que ser el 3% del Producto Interior Bruto, y la deuda, que no puede pasar del 110% del PIB, y estamos en un casi 140%. Es decir, todos esos grandes retos seguramente van a pasar muy por encima, y son los que nos afectan. Estaremos pendientes de lo que salga de ese debate. Mencionabas la pandemia, Leopoldo, y esa crisis derivada de la pandemia, esa situación sanitaria, contribuyó a una paralización de la movilidad, se viajaba menos, hubo incluso un cero turístico, y con la falta de actividad miles de empleos de fuera de España fueron destruidos, puestos de trabajo que no han sido recuperados, en el caso de los aeropuertos, y ahora con la vuelta a la normalidad muchas instalaciones no pueden satisfacer el volumen de pasajeros que se está generando en esos lugares. Es lo que nos ha dicho el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Oreda, quien asegura que la situación de nuestro país no es grave, pero sí hay que reforzar el control en la frontera. Están pasando bastantes penalidades por un buen flujo de turistas, que lo que deseamos es que cuando lleguen a España, sobre todo aquellos que no son de países Schengen, como en el caso de Inglaterra, que es un cliente fundamental de España y de Canarias, haya las dotaciones necesarias de personal en los aeropuertos canarios, en este caso, para que no se produzcan nuevos cuellos de botella, no se produzcan nuevas molestias sobrevenidas a las que ya muchos de ellos pueden haber sufrido en los aeropuertos europeos. Hemos querido fijarnos en esta mañana en esa advertencia que hacían desde Exceltur hace unos días, que decían que el caos que se podría generar en los aeropuertos europeos podría tener consecuencias en otros cercanos. De momento parece que Canarias y España quedan bastante al margen de esta situación. Yo no he visto ni me han comentado grandes bloqueos de maletas. Sí es cierto que el tema de que Inglaterra esté fuera del territorio Schengen, que tengas que presentar el pasaporte tanto para salir como para entrar, genera unos, como decían, cuellos de botella, pero sobre todo desconocimiento. Yo creo que hay mucha gente que dijo sí al Brexit, pero no se dio cuenta de todos los peros que le venían añadidos a ese sí al Brexit. A mí, que en un momento determinado hubiera ERTEs, que hubiera despidos que no fueron muy lógicos en muchos aspectos y todo esto, no significa que las empresas, que las instituciones no hayan tenido que tener un poquito de cabeza para darse cuenta que en cuanto volviéramos a la normalidad requeriríamos recuperar, si no toda esa estructura anterior, por lo menos una parte de ella con tiempo, porque los turistas no vienen de hoy para mañana prácticamente, ya con una semana, 15 días ya se sabía que había billetes vendidos y que iban a empezar a llegar. Entonces, a mí me parece bastante ilógico la manera en la que se ha llevado este tipo de gestión. Fíjate que José Luis Oreda, el experto que acabamos de escuchar, el vicepresidente de Exceltur, decía que si por algo han quedado un poco al margen España y Canarias ha sido por esa puesta en funcionamiento de los ERTE durante la pandemia, que han hecho pues que el mecanismo de incorporación de estas personas a sus puestos de trabajo haya sido más sencillo. De todos modos, yo creo que ha influido mucho dos circunstancias. Una, que es la etapa tradicional donde más gente viaja por las vacaciones, ¿no? Y dos, la huelga de Ryanair. Se quiera o no, es la primera línea de bajo costo europea, y al anular muchos vuelos, pero no con antelación, es que se han anulado a punto de salir el avión. Más compañías que también han estando estado ya en huelga. Pasajeros en algunos casos embarcados o a punto de embarcar, con las maletas trasladadas, es decir, se han montado unos tapones. Estoy afectado, mi hijo que se dedica al mundo de la hostelería viaja bastante, pero el otro día perdieron una maleta de Estambul a Frankfurt. Bueno, hay 20.000 maletas en Frankfurt, según le dijeron, extraviadas, solo en Frankfurt. Es verdad que es el primer gran aeropuerto europeo, pues que Londres, Heathrow o los otros 4 aeropuertos que hay también en Londres están en una situación similar. Pero eso es, insisto, preferentemente porque a última hora con las huelgas se anulan los viajes. Y se han anulado sobre la marcha. Es decir, ha habido personal que estaba embarcando, he visto fotos del aeropuerto, por ejemplo, de Manchester o de Ámsterdam, la gente ya a punto de embarcar y de pronto dice, no, se anula el vuelo. Entonces, claro, con todas las maletas en el avión, sácalas, almacénalas, distribúyelas, reclámalas. Es un follón tremendo, ¿no? Le preguntaba yo a Soreda si eso sería un motivo para desincentivar, para que la gente se lo piense 2 veces antes de coger un avión. ¿Qué creen ustedes? Pues en algún caso podría ser. No, yo no lo creo. Existe demasiado
ímpetu, demasiadas ganas de salir y de recuperar un mínimo de normalidad, y salvo que tengas un problema. El otro día en una cadena oí hablar un turista que llevaba una semana viajando sin maleta. Porque se había perdido, pero él había decidido seguir haciendo su circuito y su recorrido. Unas compras mínimas y te las abonas sobre la mano. Pero eso a lo mejor si viajas solo, pero si viajas en familia con si niños vas con y demás, familia, igual se complica el problema la cosa. es mayor, Bueno, claro. pero yo creo que de verdad que hay demasiadas ganas de recuperar la normalidad, y habrá casos que efectivamente te vuelvas para tu casa, pero si te vuelves para tu casa también te vuelves sin todo. O sea que da exactamente lo mismo. Después en casa hay más. Tantas ganas hay que sigue el turismo siendo un y luego que en Canarias durante la pandemia ha seguido viniendo gente. Entonces no se ha roto del todo la dinámica. Yo creo que aquí tenemos suerte. De hecho, no solo en Canarias, también en España, es un elemento diferenciador con respecto al resto de Europa. Se está mirando todavía con cautela desde el sector turístico, pero es verdad que las previsiones apuntan a que serán mejores. Son previsiones de recuperación mejores en España buenas. que en otros países. El problema es si se van a confirmar las malas noticias en materia económica que se aventuran para el segundo semestre, especialmente el último trimestre de este año. Si al final hay una recesión grave, yo creo que el primer perjudicado de todos los negocios nacionales o de todos los asuntos propios en donde nos distinguimos va a ser el turismo. Mejor me lo pones, Leopoldo. Salgo ahora, que Virgencita, no no sé depende lo que de puede nosotros, pasar. son factores exógenos, no dependen de nosotros. Claro, por eso. Nosotros seguimos siendo un destino excelente, con muy buenos hoteles, con un clima fantástico, con seguridad, costumbres occidentales, un ambiente fantástico. Todo esto es positivo, pero claro, si tu poder económico, digamos, no es suficientemente robusto, vamos a ver las consecuencias que siguen de la guerra de Ucrania, ¿no? Estamos pagando nosotros, yo creo, tantas consecuencias negativas en el conjunto de Europa Occidental como las que está pagando la propia Rusia, ¿no? Por su invasión, cuando lo ideal y lo normal es que Rusia sufriera, digamos, el aplique o la aplicación de las medidas que le hemos impuesto a modo de sanciones, y no parece que sean suficientemente graves, ¿no? Ahí sigue todo y exactamente igual. Y cada vez nosotros con más problemas ahora con el tema de la avería entre comillas, del gasoducto alemán. Vamos a ver si eso es una avería de verdad o es que Rusia ha decidido cortar, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto para fijarnos en esos audios que hemos conocido y que implican o podrían implicar al periodista Ferreras con el ex comisario Villarejo. El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otros dirigentes han cargado contra el periodista y director de La Sexta, Antonio García Ferreras, de La Sexta Noticias, tras publicarse audios de conversaciones suyas con el ex comisario José Manuel Villarejo. Desde la formación morada apuntan a que estos audios confirman que fueron víctimas de una conspiración mediática en pleno proceso electoral de 2016. Es todavía más grave, es que deteriora a la democracia. Por tanto, lo vuelvo a decir, hay que, depurar responsabilidades no solo jurídicas, sino políticas. Para destruir mi reputación y para hacer daño a una fuerza política que se presentaba a las elecciones en un mes y que iba en las encuestas en primera posición de los partidos de izquierdas. La gravedad de los hechos conocidos en los audios que revelan la intoxicación mediática contra Podemos es lo suficientemente importante como para tomar medidas. Piden que se tomen medidas, que se investigue. ¿Qué opinan? ¿Cómo están viendo esta situación? Yo creo que está en juego un modelo de periodismo. Es decir, la libertad no supone que desde los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, porque yo las redes sociales lo considero un medio de comunicación, pero no periodístico, por falta de credibilidad, de jerarquización de noticias, etcétera. A mí me parece que nos hemos excedido, que a veces el periodista ha hecho política interesadamente. Se ha prestado a la filtración de cuestiones que, o bien, como en este caso, provenían de las cloacas del Estado, o bien de fuentes poco fiables. Y entonces, claro, surgen, pues lo que ha surgido, un ataque a lo mejor desaforado a Podemos, que manifiestamente tenía un objetivo que era destruir, como decía Iglesias, a la formación. Yo no soy de Podemos ni sospechoso de pertenecer a Podemos, pero creo que eso es una realidad que está ahí, aunque es verdad que ellos también se lo han buscado por falta de transparencia en algunas otras cuestiones. Pero dicho esto, insisto, creo que es un problema de interpretación del periodismo. Ayer mismo se enzarzaban, lo comentábamos fuera de antena Carmen y yo, Ángeles Barceló contra el propio Ferreras, acusándose recíprocamente de cosas pues muy graves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tanto La Sexta, por la izquierda,
porque el reparto de papeles, Antena 3 es la misma empresa que La Sexta y que un periódico independentista catalán, pero cada uno juega un papel. Uno independentista, otro de derechas y otro de izquierdas. Pues ha jugado un papel como el que ha jugado El País. El País se cargó al director porque era muy de derechas y apoyaba, o parecía que apoyaba al gobierno de Rajoy. Y este propio País estuvo en un momento dado atacando de manera furibunda al señor Sánchez y ahora resulta que es el mejor aliado del señor Sánchez. Intereses económicos e intereses políticos. Entonces, el periodista que se presta a esos juegos, lo primero que hace es hipotecar su propia independencia y después restar credibilidad a la profesión. Ese es el gran problema, que no tenemos credibilidad porque estamos jugando en una partida que no es nuestra. Nos han podido meter dentro, pero hay que salirse. Pero ha habido mucho malestar, decía Leopoldo, porque se considera que se ha generalizado, que se ha metido, digamos, a toda la profesión periodística en el mismo saco, ¿no? Ese es el problema, que poco a poco la prensa, la profesión, va perdiendo una cierta credibilidad. Antes era, si lo dice el periodista, si lo dice la tele, si lo dice el periódico, eso va a misa, eso es verdad. Ahora da la impresión de que a un amplio espectro social justo es que lo publiquemos a grandes titulares o que lo saquemos en primera página, eso ya es desacreditar la noticia per se. Yo creo que efectivamente, como dice Leopoldo, tenemos que ser más críticos con nosotros mismos y sobre todo ponernos más no los límites de la realidad, sino argumentar, trasladar y justificar. Y nosotros somos espectadores, somos notarios, y somos contamos lo que la pasa. correa de transmisión. Claro, y a veces nos hemos convertido en correa interesada de transmisión de intereses de un partido, de un grupo político, de un grupo económico. Y eso yo creo que es malo para nosotros mismos y para nuestra propia credibilidad. No sé si tuvieron ocasión de escuchar las explicaciones que daba Ferreras ayer por la mañana. Él ya salió un poco a justificar lo que había ocurrido. Él tenía que justificar sus fuentes de información, pero yo creo que actuó con buena fe, porque eso no lo dudo nunca, pero de manera precipitada. Cuando la fuente es el señor Villarejo, tienes que ponerlo en cuarentena de entrada, porque este es un señor que se ha vendido a tirios y a troyanos, y su historia es una historia pues, de suciedad, de porquería, de estar metido dentro de las cloacas del Estado al servicio de quien más le pagara o quien más pudiera beneficiarle. Y claro, si tu fuente de información es una fuente que ya está contaminada de origen, no la uses. No la uses. ¿Qué nos falta por conocer? Más que justificar, a mí me gustaría que se explicara, que se pusieran, como estábamos hablando, de los pasos tal como se produjeron y que eso explicara el por qué se recorrió un determinado camino. ¿Qué nos queda por conocer? Ni se sabe. Ni se sabe. O sea, es que eso es abrir el periódico por la mañana o poner la radio a primera hora y decir, a ver por dónde nos viene. Bueno, y también nos hemos querido centrar, ahora que estamos en medio de las altas temperaturas, que nos apetece darnos un baño, las playas están llenas, conviene recordar que el mes de junio fue el segundo en el que más personas murieron ahogadas en nuestro país de los últimos 8 años. El 80% de esos ahogamientos se producen por negligencia y mucha atención a las madres y a los padres, porque el tiempo es crucial para evitar las muertes de los pequeños. Una piscina, una fuente, un jacuzzi. Ahí, cuando un niño no lo localicemos, por favor, el primer punto es ir a donde hay algún entorno acuático. Se están produciendo accidentes con niños en piscinas donde el niño se acerca al filtro de la piscina donde está ese sumidero. Si la piscina está desaguando, ese sumidero va a generar un efecto de succión. Ha habido varios datos que nos ha dado Sebastián Quintana, que es portavoz de esa plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa. Él decía que la mayoría de los ahogamientos se producen por imprudencias, por un comportamiento que no es el adecuado. Además nos pedía que nos fijásemos en los pequeños para no perderlos de vista ni un segundo y nos daba una cifra, 31 personas muertas este año en Canarias ahogadas frente a las 23 del año pasado. Sí, está demostrado. Yo creo que la imprudencia es la primera causa de muerte. Te puede dar un síncope, puedes tener un corte de digestión, algo, pero lo normal es que sea una imprudencia. Y en ese sentido, no solo los niños y hasta los adultos que puedan saber nadar más o menos, deberían ir siempre acompañados. Evitar ciertas zonas donde haya corrientes, playas que no se conocen de manera suficiente, zonas rocosas que tienen un peligro objetivo porque tropiezas, te caes, te das un golpe en la cabeza. Todo eso, teniendo la cantidad de costa que tenemos, esos 1.500 kilómetros que dice Chano Quintana, yo creo que es obligación no solo de las autoridades, que hacen bastante, yo diría que casi todo lo que pueden, sino de los particulares, tener precaución siempre en las playas, en las piscinas,
no dejar a los niños solos, siempre acompañados, si es posible, de un adulto. Yo creo que todas estas medidas evitarían muchos casos. Y luego tened en cuenta que ahogarnos nos podemos ahogar en 4 dedos de agua. Yo conozco el caso de una señora mayor que estaba con amigas en una playa súper segura de nuestro archipiélago, desmayó, no se dieron cuenta de que se caía porque pensaron que se agachaba y claro, cayó boca abajo y en 4 dedos de agua estuvo a punto de morir ahogada. O sea, es que es muy... hay que tener mucho cuidado. Mi padre decía siempre, que era también de otra zona de costa, de Galicia, decía siempre, al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y ese respeto te tiene que hacer ser muy consciente de lo que tienes que tener de cuidado, de eso, de no entrar solo, por si te pasa algo, que alguien pueda salir a por ayuda. Es decir, todos somos responsables de todos. Hablaba también, hacía una advertencia Chano Quintana, de que la mayoría de las personas que mueren ahogadas en Canarias son turistas, son extranjeros. No sé si sería conveniente alguna campaña también directamente centrada en esto, ¿no? De las costas, posiblemente por desconocimiento de la costa, de las corrientes costeras, y porque algunos se arriesgan y se lanzan en sitios que no conocen. Por lo tanto, si no lo conoces, tienes que actuar con precaución. Y no son a lanzarse al lago por la buena. Pues no, porque hay una corriente que te lleva. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cuántas veces han visto a gente meterse en el agua con bandera roja, incluso cuando está prohibido por situaciones de vertido, por ejemplo? Sí, a mí no me pasa nada, la idea. A mí no me pasa nada. Yo sé nadar, claro. dice, ¿no? Sí, efectivamente, montones de gente y socorristas pidiéndoles que salieran y los otros, como cuando el guagüero te dice, como cuando el guagüero te dice que te subas la mascarilla, que te la subes y en cuanto se da la vuelta te la vuelves a bajar, por lo mismo, sí, ya voy, y se quedan en el agua. ¿Están las playas y las piscinas y los charcos de Canarias lo suficientemente vigilados? ¿Qué opinan? No, nunca es imposible. Es imposible. Demasiadas zonas. Con tantas zonas, hay muchos voluntarios de Cruz Roja y muchas zonas, las más concurridas diría yo, que sí están, yo creo que debidamente vigiladas, pero es imposible una playa chiquitita, aislada, ¿quién la controla? ¿Y quién la vigila? ¿La autoridad municipal? ¿Un policía? Normalmente no debe ser un policía, debería ser una persona que esté en condiciones de salvar la vida a otra en caso de riesgo, es decir, que sepa nadar, que haya recibido cursillos de natación o de ayuda a Claro, porque si te metes sin tener mucho conocimiento, puede ser que las víctimas sean 2, ¿no? Entonces, ¿habrá suficientes voluntarios para la cobertura de todas esas plazas? Es que no pueden ser voluntarios, tiene que ser gente que esté preparada y que esté contratada para estar allí. Y tú dices, una cala chiquitita, tú dices, una cala chiquitita que no puedes controlar ya, y playa de la Inglesa más Palomas, o la playa de Sotavento, o Barlovento. Fuerteventura. Exacto, ¿cuántos kilómetros no hay que aunque te estén viendo que te estás metiendo, no llegan a tiempo con la moto o con la lancha? Ahí queda, por tanto, ese mensaje, insistimos en la precaución, mucha prudencia para evitar desenlaces como esos. Gracias, Carmen, gracias, Leopoldo, nos vemos el próximo día. Y nos vamos a ir en directo hasta el Parlamento de Canarias, porque allí hoy se va a celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Será en unos minutos antes de que arranque el Pleno. Allí está Patricia Santana. Patri, buenos días. ¿Qué se va a decidir en ese Consejo de Gobierno extraordinario? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues esa reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno se celebra, como tú decías, en pocos minutos, a las 9 menos cuarto de la mañana, y está previsto, a las 10 menos cuarto, perdón, de la mañana, y lo que está previsto tratarse es la modificación del régimen económico y fiscal. ¿Por qué? Para trabajar, intentar acelerar que la zona especial canaria y ese comercio triangular de esos productos, esas mercancías que no pasan por el archipiélago, puedan mantener su estatus actual. Es urgente porque además entra dentro del presupuesto de la comunidad autónoma y hay que trasladarlo rápidamente al Congreso de los Diputados, de ahí que se haya convocado de manera extraordinaria. Luego, más tarde, a las 10:30, se celebrará ese pleno habitual aquí en la Cámara Regional, con temas también que afectan mucho a la economía, a las familias canarias, esos más de 10 puntos de inflación que se han alcanzado en nuestro país y que son muy duros para que las familias puedan llevar el día a día, acabar a fin de mes con una economía, ya no digamos solvente, sino por lo menos ajustada a los gastos que se producen dentro de una familia. Y por otro lado también cómo va a afectar esa ley de ciencia que se acaba de aprobar hace aproximadamente 3 semanas en el Congreso de los Diputados
diputados sin ningún voto en contra de los grupos. ¿Cómo va a afectar a las dos universidades públicas canarias? Saben que esa ley tiene que ver fundamentalmente con acabar con la precariedad de los investigadores y evitar la fuga de cerebros, que los investigadores canarios se queden aquí en casa para dar un impulso a la ciencia y a los objetivos que se plantean las dos instituciones públicas de las islas. Todo eso en una mañana muy intensa aquí en el Parlamento de Canarias, que empieza con esa reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y que acabará con el Pleno del Parlamento, que como saben dura hasta mañana. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días. Hablaba Patricia sobre la universidad y precisamente junto a Noemí Galván en nuestra sección de igualdad vamos a hablar hoy sobre la situación de las mujeres en la universidad a lo largo de las últimas décadas. Vamos a hacerlo en unos instantes después de una pequeña pausa publicitaria. Hasta ahora. Falta un minuto para las 9:30 de la mañana y nos vamos a ir en directo hasta La Gomera porque siguen los actos que se están celebrando en el marco de las fiestas lustrales de Vallehermoso. Esta noche se estrena el musical La Fuerza del Destino, un tributo a Mecano creado por los artistas de los musicales de Nacho Cano y que llega por primera vez a nuestro archipiélago. Ana Ramos, buenos días. Que sepas que me estás dando mucha envidia porque estás acompañada de parte del elenco, creo, ¿no? Sí, parte importante del elenco. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Un poquito de viento en San Sebastián de La Gomera, aunque ellos actúan esta noche en Vallehermoso. Un viento más fresco que los últimos días, así que incluso lo estoy agradeciendo, debo decirlo. Esta noche, La Fuerza del Destino, por primera vez en Canarias. Ellos son un elenco de más de 20 personas, artistazos, y con nosotros tenemos a Mapi Molina, que es cantante principal y directora. Mapi, buenos días, bienvenida a La Gomera. Anoche se acostaron muy tarde. Hay que darles las gracias por su presencia en este directo, porque ya estuvieron en ese escenario principal de las lustrales haciendo todas las pruebas de sonido, de iluminación. Mapi, ¿qué vamos a ver hoy sobre el escenario de las lustrales? ¿Cómo es esta Fuerza del Destino? La Fuerza del Destino es un viaje a través de la música de Mecano, donde cada parada es una canción. Y bueno, pues viajamos a través de ese universo que es la música de Mecano, que es también un poco un viaje a nuestros recuerdos, porque nosotros lo que queremos transmitir con nuestro espectáculo es cómo esas canciones han calado hondo, cómo ya forman parte de nuestra vida y bueno, y del cariño que le tenemos, claro. Y Mapi, además canciones que me imagino que sabemos de memoria y que cantamos durante todo el espectáculo. Pues sí, la verdad es que es un repertorio, yo diría, único para nosotros, ¿no? Son canciones con las que hemos crecido todos y que nos van a traer un montón de recuerdos. Muchas gracias. Y un espectáculo, un musical con muchísimo éxito en la península. Decíamos que es la primera vez que llega a Canarias. No será la única, cuidado. Tenemos con nosotros a Fernando Gonzalo, que es el responsable de la gira La Fuerza del Destino, girando por la península y llega por fin al archipiélago. Ya era hora, ¿eh? Bueno, venimos con una ilusión enorme. Siempre que cuentan con nosotros, nos invitan, venimos para acá por el clima, por cómo sois todos vosotros. Y la verdad que venimos con muchísima ilusión a disfrutar y podéis presumir del pedazo de escenario que nos vamos a encontrar, que la gente va a poder disfrutar, porque como he dicho en reiteradas ocasiones, creo que es el teatro al aire libre más grande que hay en toda España y no podíamos faltar. Venimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y hoy es una oportunidad única de disfrutar de un espectáculo con músicos en directo, con bailarines que han formado parte de la mayoría de los musicales de Nacho Cano, y la verdad que invitamos desde aquí a todo el público a que venga con nosotros a disfrutar. Pues sí, quedan entradas importantes a las 9 de la noche, es en Vallehermoso. Lustralesvallehermoso.es es la página web en la que pueden adquirir esa entrada, no se lo pierdan. ¿Cuál es su canción favorita de Mecano? Seguro que no es solo una. Vamos a ver si coincide con la que Mapi Molina y Dani Díaz a la guitarra nos cantan para finalizar este directo, así que me despido y les dejo con la mejor música. No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llama. Ella
ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar, que está loco por Ana, prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua, ni a las algas, ni a la sal. Bueno, pues con ese aperitivo del espectáculo que van a poder disfrutar esta noche en Vallehermoso, les invitamos a que, si se encuentran en La Gomera, pues puedan acudir a él. Cómo nos gusta terminar los directos con música. Y ahora nos vamos a hablar de igualdad. Vamos a abrir, como todos los martes, nuestra sección. Lo hacemos para hablar hoy de mujeres pioneras en la Universidad de las Islas. Para ello saludamos ya a Noemí Galván. Buenos días, nuestra delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues hoy vamos a hablar de la presencia femenina en la universidad. Lo vamos a hacer hablando de esas mujeres pioneras. Actualmente tenemos, tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como en la Universidad de La Laguna, un 57% de mujeres en los grados, pero no siempre fue así. Y vamos a descubrir quiénes fueron esas primeras mujeres que llegaron a las universidades públicas de las islas. Lo vamos a hacer con nuestra invitada, ella es Teresa González, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Teresa, ¿quiénes fueron o quién fue ese primer nombre propio, la primera mujer que llega a la universidad, en este caso a La Laguna, que fue la primera? Sí, la primera alumna que accede a estudios universitarios en La Laguna y en aquel momento en Canarias fue Concepción Francés Piña, y accede en 1913, precisamente el año en el que se inauguran los estudios universitarios en La Laguna. Son mujeres pioneras que se enfrentan a una enseñanza superior que además sirve para romper cánones de lo habitual en aquella época para las mujeres, que era más acceder, quedarse en casa, la maternidad y el matrimonio, ¿no? Es cierto, ellas rompieron con los moldes y los estereotipos de la época y con las propias expectativas sociales que había sobre las mujeres. Estas mujeres pues son pioneras y aunque en un principio fueron pocas, ellas van a ser las que van a ir abriendo la senda para que otras mujeres fueran secundando ese ejemplo. Es un dato importante el referir que no había modelos. No había referentes, claro, no había referentes para estas mujeres a nivel profesional ni de estudio. Por ello, lo que estudiamos es que muchas de ellas provenían de familias con un buen nivel cultural alto y que las propias familias les hayan animado a estudiar. Ellas están alejadas de movimientos feministas, de reivindicaciones, y su interés era por la cultura, por la formación. La primera fue Concepción Francés Piña, que era hija de un profesor de pedagogía que daba clase también en la Escuela de Magisterio en La Laguna, y la segunda, universitaria, lo fue en el curso 1917-1918, siendo alumna de preparatorio de Medicina y Farmacia, que es María del Carmen Gómez Cuervo, que se matricula a través del sistema de enseñanza libre. También debemos considerar el contexto de la época, las dificultades de comunicaciones. Aunque María del Carmen vivía en Santa Cruz, era lejos para desplazarse a La Laguna. ¿Cómo se suplen esas dificultades? Pues se forman en colegios privados, en academias, y luego concurren a través del sistema de enseñanza libre o no oficial a la universidad en las fechas que están establecidas al efecto. Hablamos además, Teresa, disculpe, de familias, digamos, con un nivel, si no económico, intelectual relativamente alto, que van inculcando, como usted bien decía, ese interés y esa inquietud a estas mujeres. Cierto, en el caso, como ya he dicho, de Concepción Francés, pues el padre era catedrático en la Escuela de Magisterio. El caso de María del Carmen Gómez Cuervo, su padre era comandante de la Guardia Civil, y luego hubo otras que eran pues también hijas de profesores, de magistrados, de médicos, de militares, o sea que sí estaba relacionado con el nivel cultural, pero también había hijas de agricultores, terratenientes, con cierto nivel cultural, ¿no? Las primeras alumnas, que fueron las ya nombradas Concepción, María del Carmen, procedían de familias peninsulares. También
Hubo otras que se van incorporando que ya fueron de familias canarias, como sucede luego con Argelia Rodríguez, que es la primera alumna de familia canaria y que procedía de Punta Llana, La Palma. También me gustaría referir a que las alumnas provenían mayoritariamente de la isla de Tenerife, sobre todo del área metropolitana, pero también de Gran Canaria. Había un buen grupo de alumnas de Gran Canaria, de La Palma y La Gomera. Sin embargo, en esos primeros años no localizamos alumnas ni del Hierro, ni de Lanzarote, ni Fuerteventura. Esto es un detalle importante que forma parte además de una investigación que ha llevado a cabo sobre esas mujeres de esa época. Le pregunto además por los estudios. Viendo las trayectorias y la investigación, muchas, como decía, van a Derecho y Filosofía y a Medicina y Farmacia, una profesión también un poco vinculada a los cuidados, como hemos dicho tradicionalmente. Sí, en el contexto de La Laguna, pues se empezaron los estudios con el preparatorio, pero no eran estudios completos, porque de hecho la Facultad de Derecho se completó en 1921. Solo existía el preparatorio y luego de forma paulatina se fueron incorporando primer, segundo curso. Y en el caso de Medicina y Farmacia, pues se establece el preparatorio en el curso 1917-1918, pero luego no va a continuar en los cursos siguientes que correspondían. Entonces, ¿qué sucede con esas alumnas? Pues tienen que desplazarse a otros distritos. Buena parte de ellas y de las familias que podían costearle los estudios, pues se trasladan a otras universidades, como en aquella época la Universidad Central, que es la actual Universidad Complutense, a la Universidad de Granada, a la Universidad de Santiago de Compostela o a Barcelona. Algunas de ellas estudiaron farmacia. Le quería preguntar, Teresa, disculpe porque vamos casi quedándonos sin tiempo, hay trayectorias luego muy destacadas, como la primera médico especialista en otorrinolaringología, que lo diremos, que tiene una trayectoria destacada y que estudió también en las islas. Sí, empezó los estudios de familia peninsular, había nacido en Barcelona, que es María Dolores Jo Bernedas, y estudia en Barcelona y se especializa en otorrinolaringología, y ella, aunque ejerció también como profesora en Barcelona, viene con frecuencia a Las Palmas, termina en Las Palmas la carrera de magisterio que había iniciado y ejerce como médica, ¿no? De hecho es una de las primeras especialistas de España. También estudió Carlota Quintana, que procede de Artenara, de Las Palmas, y fue también una médico destacada y es de las primeras colegiadas en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, y se le conocía con el nombre de la doctora de los pobres, porque hay un dato interesante sobre las trayectorias de las estudiantes, y es observar cómo muchas de ellas son personas muy comprometidas a nivel social. Lo observamos en algunas de las farmacéuticas que ejercieron en Telde, en Teror, que incluso elaboran medicamentos para las familias pobres, o el caso de las médicas, ¿no? O sea que en esas trayectorias pues es interesante observar sus inquietudes culturales, científicas, como el caso de Carlota, que me llamó muchísimo la atención, pues toda su formación científica que completa en Suiza y en Alemania, pero ella vuelve a Canarias a trabajar con la gente de Canarias y a, digamos, desarrollar esa profesión sin descuidar a aquella familia menos favorecida. Pues Teresa González, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna, gracias por acompañarnos en esta sección de igualdad. Y Marta, es un pequeño aperitivo de ese estudio tan interesante que se ha hecho y en lo que siempre recalcamos también desde esta sección, que es la importancia de poner esa mirada de género, como hace el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, para descubrir esa otra cara de la historia que ha protagonizado también la mujer en Canarias. Sin duda, muchísimas gracias a los dos, a las dos. Saludo. Un saludo. Gracias, buenos días. Se lo habíamos prometido y vamos a regresar a Puerto de la Cruz, porque ahora nos vamos a ir en directo hasta el muelle pesquero. María Herrera se encuentra allí, donde embarcará la Virgen del Carmen esta tarde. María, no sé si me escuchas. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora? Vemos ya que hay bastante gente.
Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, bastante ambiente a esta hora de la mañana en la playa del Muelle de Puerto de la Cruz. En este momento tiene lugar esa misa principal que comentábamos en el primer directo. Aún no ha finalizado. Se espera que sea aproximadamente en 10 minutos cuando termine esta Eucaristía que tiene lugar pues delante de esa representación de la Virgen del Carmen. Y como ves, pues muchas personas pues que han colocado esas toallas y sombrillas en esta playa desde ayer para coger puesto y no perderse ningún detalle de esta embarcación de la Virgen que, recordemos, se va a volver a celebrar 2 años después. Con nosotros está César, que es una de las personas que tiene su toalla colocada. César, ¿desde cuándo? Desde ayer a las 8 o las 9 de la mañana ya lo teníamos colocado. Porque es importante coger un buen puesto en primera línea de playa para ver esa embarcación, ¿no? Sí, claro, es importantísimo, pero de todas maneras se respeta un poco porque ese puesto, bueno, mi suegra desde que era chiquita y así casi todos son parte de aquí va esta familia, aquí está esta familia, es eso más bien. Usted es pescador, por lo tanto, sí. Su patrona pues lo vive de una manera muy especial, ¿no? Hombre, claro, soy pescador, soy cargador, después me verás cargándola y hace unos años era también el patrón del barco San Ramón, del nuevo San Ramón, el que carga la Virgen. Porque vemos esa imagen del barco que podemos ver en este momento y que está ya a la espera. Falta mucho para esa embarcación, que será en torno a las 7:30 de la tarde, pero ese barco rojo y azul será el encargado de ese paseo de la Virgen por la costa portuense. Muy importante ya verlo ahí porque eso significa que está todo preparado. La fiesta está, ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta. Bueno, pues lo vives de una manera muy especial. Te dejamos, César, para que ya ocupes tu lugar, que no te lo vaya a quitar nadie, ¿eh? Venga, bueno, hasta luego, buenos días. Gracias. Y vamos a pasar también, Marta, para hablar con Jesús, que es otra de las personas que ha conseguido un buen puesto en esta playa. Buenos días, Jesús. Sí, la verdad que ya hace años que estamos aquí, menos los años de la pandemia. Pero lo demás todos los años lo hemos pasado aquí. Escuchando la misa, ¿no? Que parece acaba de terminar ahora. Exacto, sí. Y vemos que viene con todo preparado. Con toda la familia y todo, aquí viene toda la familia. Bueno, aquí tienen, por lo que vemos, neveras para el almuerzo, porque aquí es donde va a pasar el día. Aún nos falta el arroz y la papa con carne. ¿Eso es lo que van a comer hoy? Sí, un poco tortilla y demás, todo eso, sí. ¿Y cómo se van pasando las horas aquí, Jesús, hasta que llegue la embarcación? ¿Se da un baño, supongo? Porque el tiempo también no hay acompañado. Varios bañitos, ¿no? Pero se pasa maravilloso, la verdad que sí. Maravilloso. ¿Qué supone para usted ver esa embarcación de la Virgen cuando pase por este lugar con esos cargadores? Es que el que tiene sentimiento, no sé, es una cosa que no se puede decir, lo llevas dentro. La verdad que yo llevo aquí, yo soy del puerto, vivo en Santa Cruz, pero soy del puerto, ¿no? De todos los años estoy aquí. Y vemos que tiene esa camiseta también, nueva de este año. Este año, sí. Bueno, pues la dejamos ya, Jesús, para que ocupe su sitio y que siga disfrutando de la jornada de hoy. Venga, gracias, muchas gracias. Bueno, Marta, pues hemos conocido 2 ejemplos, 2 personas que han cogido puesto ese lugar privilegiado en esta playa del Muelle para ver esa embarcación de la Virgen. Recordar, a las 10 de la mañana dará comienzo ese desayuno, esa chocolatada. Luego a las 3 al mediodía será la cucaña, ya por la tarde muy pendiente de esa Eucaristía a las 5:30 en la iglesia Nuestra Señora pues de la Peña de Francia, allí donde se encuentra la Virgen del Carmen. Luego esa procesión, y la previsión es que llegue hasta esta playa del Muelle en torno a las 7:30 para comenzar con esa procesión marítima y recorrer esa costa portuense, no solo la Virgen del Carmen, sino también San Telmo. Mucha emoción, sin duda, la que embarga hoy, la que envuelve al Puerto de la Cruz, a ese muellito en el que te encuentras. Gracias, María. Buenos días. Desde ayer por la mañana están algunas de esas personas cogiendo su sitio. No sabemos si llevarán en esas neveras queso o no, pero si a ustedes les gusta ese producto, no pierdan detalle de nuestro siguiente directo. Nos vamos a ir hasta Gran Canaria porque allí se está celebrando la 2ª edición del Foro Internacional del Queso, que reúne a los mejores especialistas en este producto para ponerlo en valor y para promocionarlo. Ahí está Estefanía de Olasio. Estefanía, buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es, a puntito de comenzar el segundo día de este foro que, como tú decías, va a poner en valor y va a mostrar todas las bondades del queso canario. Hoy van a mostrar pues todas las posibilidades que tiene el queso, pues Fina Puigdeval, Jorge Martín y el equipo de Germán Ortega del restaurante La Acuarela, cocineros de élite que nos van a mostrar pues algunos de los secretos que tienen sus platos con el queso de Canarias. Pero nos va a contar todos los detalles de este foro en su segundo día. Está con nosotros Julia Pérez, que es la directora de Gastroactitud, organizadora de este evento. Buenos días. Buenos días. Bueno, segundo día de este foro que quiere mostrar todas las bondades del queso canario y del Gran Canario también en concreto. Bueno, en realidad queremos mostrar las bondades de todo el queso porque es un foro internacional, entonces traemos aquí personalidades del mundo del queso de todo el mundo, pero por supuesto poner en valor los quesos canarios y los Gran Canarios, que tenéis los mejores quesos del mundo. Ese queso de Flor de Guía no hay otro igual. Bueno, cuéntanos, porque también en esta edición, la segunda, hacen un homenaje a las mujeres queseras. Sí, lo hicimos ayer porque nos parece que la figura de la mujer quesera, no solo quesera, sino de la mujer vinculada al mundo del queso, es muy importante, no solo en la isla, sino también en el mundo. No sabemos por qué, pero hay muchas mujeres vinculadas al mundo del queso, y ayer quisimos rendirles homenaje con todas las queseras de Gran Canaria aquí en el escenario, junto a cocineros de la talla de Quique da Costa, de Albert Adrià, de Carlos Maldonado. Bueno, un poco unir cocina con producto, que es de lo que se trata en el foro del queso. Claro, y además, qué mejor sitio que Canarias, que es una de las comunidades donde más queso se consume al año. Claro, es que sois la comunidad que más queso consume precisamente porque vosotros lo tenéis integrado en la cocina. Entonces, lo que nosotros queremos un poco a través del Foro Internacional del Queso es trasladar esa forma de unir el queso a la cocina para que también el consumo aumente en el resto del país. Claro, ¿y qué tienen los quesos canarios? Bueno, los quesos canarios, sabes que los quesos canarios son un trocito de patrimonio, de cultura, de tradición, de alma. Los quesos canarios tienen una elaboración, como decía ayer yo con las queseras que estaban aquí, ellas son una especie casi en riesgo de extinción, es decir, como no las protejamos, a ellas y a los queseros, que me perdonen los queseros también, pero a estos productores tan artesanos tenemos que protegerlos porque si no vamos a perder una parte importantísima de nuestro patrimonio culinario. Bueno, y no queremos terminar porque en esta ocasión se celebra la primera edición del mejor bocadillo de queso, ¿verdad? Sí, porque bueno, ¿qué cosa hay más rica que un bocadillo de buen pan con buen queso artesano? Entonces, bueno, convocamos el concurso, se han presentado muchísimos participantes, luego se hizo una selección previa, han quedado 5 finalistas que se reunirán esta tarde aquí ante un jurado presidido por Quique da Costa y decidirán cuál va a ser el mejor bocadillo con queso. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, porque sabemos que esto es un no parar estos 2 días, pues muchas gracias. Estefanía, a ti por y venir. Como ves, esto ha sido solamente un pequeño adelanto de lo que va a ser el equipo de Germán Ortega del restaurante Acuarela, que en unos minutos pues le va a mostrar a los presentes. Yo, Marta, porque no hemos podido ver el plato, pero solamente los olores del queso aquí nos tienen locos a todo el equipo. Bueno, me lo puedo imaginar. Además, Estefi, en este equipo ya sabes que somos grandes amantes del queso. Se nos estaba haciendo la boca agua. Aprovecha tú y prueba un poquito. A ver si me dejan, porque aquí hay muchos queseros, ¿eh? Gracias, compañera. Buenos días. Buenos días, Marta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy nos vamos a despedir ofreciéndoles nuevamente esa imagen en directo desde el puerto de la Cruz. Les contábamos hoy celebración en honor a la Virgen del Carmen y a San Telmo. Estamos viendo en estos momentos el muelle pesquero, junto al que llegará esta tarde esa Virgen. Veíamos el barco de color rojo y azul en el que se embarcará la patrona de los pescadores. Tenemos en este punto de Canarias un cielo cubierto, una sensación de bochorno y 22 grados de temperatura que invitan a meterse en el agua. Con esa imagen les dejamos y regresamos mañana a partir de las 8 menos cuarto. Que sean muy felices. Adiós.